Wow, hola, ¿qué tal? Ahora sí. Ahora sí, costó. Como si fuera la primera vez, ¿no? Esto aquí tenemos un equipo increíble de camarógrafos, de Técnicos de sonido, producción, gracias a toda la producción. Siempre saludan como si hubiera ahí. Sí, gracias a toda la producción. No, y para que sepan, sobre todo los primeros, los que vienen la primera vez, ¿cuántos sois la primera vez que vienen? ¡Wow! Es un público grande. Bienvenidas. Esta es nuestra tertulia número 89. Desde el 2023 estamos haciendo tertulias. Tenemos una maravillosa invitada, ya la presentamos. Y para los que no nos conocen, nos llamamos Arrabaleras Parlantes, es el proyecto que tenemos. Y si nos quieren buscar en YouTube o en Spotify, pues tenemos 88 tertulias más. Así que hemos hablado de todo, ya aparecemos los Simpsons, los South Park. Pero aquí de estamos. Este tema no. De este tema no hemos hablado ni rozado, diría, el tema, porque nunca hemos hablado de trastornos de conducta alimentaria o la cuestión de la anorexia. Quizá cuando hablamos de la belleza, de la cuestión de los ideales estéticos, sí. Hablamos de Rorro y ahí hay un poquito de la cuestión hablamos de la melancolía de género, claro, pero es distinto. Rodeándolo muy por arriba. Así que hoy pero creo que es interesante. Importante presentar a nuestra invitada. Exactamente. Claro que sí. Claro que sí, trae una experta. Tenemos una experta, Margarita Santamaría, psicóloga, especialista en trastornos de la conducta alimenticia, trabaja en eso, trabaja en la Universidad de Girona, trabaja en UNIR, ha dedicado su vida profesional al ejercicio de trabajar con pacientes con TCAs, así que tenemos una voz aquí de rigor. Gracias. Bienvenida. Gracias. ¿Y qué tal? No sé si quieres empezar comentando un poco... Y nosotros nos presentamos también. Perdón, es que como... Hoy es diferente porque otras veces suelen ser más los que vienen siempre que los nuevos. Y a veces ni nos presentamos, pero hoy es verdad que vale la pena presentarnos. ¿Quién es la persona que está ahí al frente? Porque si no, no tienen ni idea que me tiene aquí sentado hablando de Arena Grande. Somos Paola Fernández, ella, esta amiga que está aquí, que es filósofa, doctoranda en educación, actualmente profesora también de universidad. De hecho, bueno, no sé si puedo dar no, todavía no se sabe. Pero bueno, Pero trabaja en Nebrija, pero de pronto trabaja también en otra universidad, pero no hay que decir las cosas que después... Ha sido profe de la Autónoma también. Y bueno, yo soy Flor Franco, soy psicóloga, psicoanalista y bueno, hice formaciones en el ámbito de las violencias machistas, de la violencia de género y también en la clínica infantil. Y bueno, creo que ya con esto suficiente. Doy clases en un hospital, pero ahí ya no paramos, soy una persona bastante proactiva, eso sí. También se está incursionando como DJ. Pero eso es hobby, eso ya, a ver dónde nos lleva, quizá me termino dedicando a pinchar y no al psicoanálisis. Sí. Mira, les ofrezco el servicio de, si a alguien le interesa, DJ a domicilio. Eso. Es que realmente lo disfruto tanto que dije, yo iría a hacer esto los fines de semana, que me paguen algo para justificar dejar de hacer planes con los amigos, pero yo pensé que para que me justifique dejar de ser clínica. También, si me va mejor así, pues mira. DJ a domicilio, ¿me pasan los temas que les gusta o más o menos tipo que... hay análisis, y ¿qué análisis yo voy a pinchar reyes. Bueno, ahora sí, nos ponemos serios en la materia, el tema de hoy está muy interesante. Sobre todo, bueno, representado por esta celebridad, ¿no? de nuestra época, que también, bueno, tiene un pie en la música, ¿no? O sea, bastante, canta muy bien, la verdad que hay que decirlo. Yo no soy muy de la música pop, o no sé, diría que no es quizá el estilo de música que más me gusta, pero es muy buena. O sea, realmente me parece Ariana Grande, hablo, ¿no? Que es bastante habilidosa, se podría decir. Me gusta su matiz R&B, muy bueno. Y bueno, ¿cómo llegaste entonces al tema sobre todo de interesarte por los TCA, ¿no? Trastornos de conducta alimentaria o a este mundo? ¿Y qué tal la clínica, ¿no? Allí también trabajando con personas con esto. Vale, bueno, pues primero, gracias por traerme aquí. Paola y yo nos conocemos desde el instituto, desde el colegio en Colombia, así que bueno, es muy chévere compartir este espacio con ella y con Flor, que sé que es un espacio que se han currado mucho, como se dice en España, y bueno, estoy agradecida de estar aquí. Además porque también, pues para mí es como volver a abrir la puerta a la divulgación, porque pues ya lo hacía, pero por todo el tema de ser migrante y tener otras responsabilidades y vincularme a otras instituciones, pues lo he dejado un poco en pausa. Entonces, pues primero, antes que contarles un poco cómo llegó a este tema, agradecerles por tenerme aquí. Y bueno, la razón por la que llego a trabajar con trastorno del comportamiento alimentario es porque tuve uno, y tuve uno no normativo o como atípico, por lo que no recibí un diagnóstico concreto en mi país, y cuando ya recibí el diagnóstico ya había atravesado muchísima sintomatología
sin percatarme de que se trataba de un trastorno del comportamiento alimentario y pues empiezo a conocer acerca del movimiento de salud en todas las tallas y decido formarme desde allí, desde este lugar de atención en salud para poder ayudar a otros que tal vez estuviesen pasando la misma sintomatología que yo, pero que estuvieran justo en el olvido por no cumplir con ese estereotipo de el tener un trastorno del comportamiento alimentario en términos de su corporalidad. Sí, claro, cuando uno piensa en TCAs, piensa como en anorexia o en bulimia y como esos cuerpos hegemónicamente enfermos que muestra como, o sea, hay hasta una hegemonía en la forma en la que se tiene que violentar el propio cuerpo, o sea, hay una forma normativa con la cual también se tiene que padecer. Y eso me parece interesante para ir un poquitico a etimologías y luego meternos con la cuestión, Ariana Grande como un síntoma de su época, más allá de para... Bueno, y otra cosa importante, hoy en día se estaba con la cuestión de no se puede hablar de los cuerpos, pero no en este momento hay que hablar de los cuerpos y hay que hablar más allá desde lo punitivo, desde tratar de comprender cuál es el síntoma de la época que está sucediendo. Y me parece interesante las etimologías, porque quiero hablar de las 3 etimologías que tiene un poquitico el título, ¿no? Que son violencia, estética, entonces entender un poco qué es estética, qué es violencia y delgadez. Entonces... Nada, la violencia viene de vis, que es fuerza. Es el ejercicio de la fuerza por un otro, un ejercicio de la fuerza que no necesariamente tiene un carácter físico, es decir, no necesariamente tiene un carácter como impuesto desde la corporalidad, sino impuesto también desde lo normativo, que es aquí lo que viene a jugar un papel importante. Y estética, que me parece una de las palabras peor usadas en la historia, estética no significa bello, no es un adjetivo propiamente, sino que es la disciplina que estudia lo sensible. Estética viene de aiestesis y no es aesthetic como la moda, sino aiestesis que significa sensible, que significa relativo a lo sensible. Entonces la estética es la disciplina que estudia lo que aparece ante la sensibilidad. Entonces cuando hablamos de violencia estética, hablamos de la fuerza que se ejerce sobre cómo aparece un otro ante mí. Es decir, dentro de todas las formas que puede haber, es decir, la violencia estética no solamente se ha dado ahorita, la forma en la que hegemónicamente se han percibido unos cuerpos sanos, bellos, agradables, poderosos, fuertes, o todas las formas y los adjetivos que queramos usar, pues ha atravesado diferentes formas a lo largo de la historia. Y la delgadez, que me parece también una palabra muy compleja dentro de su etimología, significa frágil o elegante en su etimología, ¿no? Y esto ya nos pone en un lugar interesante porque es complejo. La delgadez se ha relacionado un poco desde la misma etimología, no solamente con esta fragilidad, sino también con elegancia, de alguna forma con estatus, aunque bueno, a lo largo de la historia los cuerpos han variado y el estatus de los cuerpos ha variado. Pero bueno, que nos dice algo esa etimología. Pues de hecho cuando me invitaron a hablar de este tema y pues cuando se construyó el título y también viendo como otras personas que lo están abordando, este tema del resurgir de la delgadez extrema como referente de belleza o como el regreso de la delgadez extrema, pues para mí es algo que debemos como revisar porque yo siento que el discurso nunca cambió, ¿sí? Lo que sucedió es que se puso en pausa un momento porque quienes empezamos a hablar sobre diversidad corporal y quienes empezamos a hacer activismo para la prevención del diagnóstico de trastorno del comportamiento alimentario, al final somos el resultado de habernos criado en medio de los 90 y los 2000 con una presión social muy muy fuerte alrededor de la delgadez. Entonces yo lo que creo es que más que se haya como combatido o que se haya logrado silenciar, pues como que lo pusimos en pausa. Todavía lo sentía un poco en paralelo en medio de la lucha porque pues realmente es un discurso que incluso en consulta es de todos los días, ¿no? Tener el cuerpo delgado como un referente a conseguir, pero pues logramos como hablar desde otro lugar de la corporalidad y poner sobre la mesa el hecho de que la diversidad corporal pues es válida y que debería respetarse y que además esa diversidad corporal o ese entender la diversidad corporal nos permite prevenir conductas alteradas en la alimentación. Entonces yo cuando tenemos este referente de Ariana Grande, pues para mí es un personaje más que en este momento ocupa el rol de protagonista del mismo discurso que hemos escuchado por años. Total. Y que tal vez seguiremos escuchando muchos años más, desafortunadamente, porque al final es un discurso que alimenta una industria que gana muchísimo dinero
a costa de la insatisfacción corporal colectiva. Entonces creo que pues no quiero sonar como derrotada, porque al final pues no es así. Creo que igual hemos alcanzado mucho quienes trabajamos en este tema. Yo siento que hago parte de él porque intento hacer como la labor incluso en el salón de clases con mis estudiantes, que al final serán los que atenderán pacientes posteriormente. Pero pues al final es un discurso que en paralelo siempre se ha mantenido en el tiempo y que justo ahora pues con esta protagonista pues ha tomado fuerza, porque siento que se han encauzado muchos puntos que le han permitido tener más visual, ¿no? En términos de redes sociales o más alcance, pero que al final pues siempre ha estado. Total. Bueno, hay una cuestión, yo creo, como hablan de diversidad corporal, ¿no? Y de tratar de, bueno, aceptar en este mundo regido por un ideal, esa diversidad, ¿no? Que habita de hecho el cuerpo. Es decir, ¿qué cuerpo es igual a otro cuerpo? Si nos lo ponemos a pensar, ninguno es igual a nadie. Es decir, sí, tenemos 2 brazos, 2 piernas, etcétera, pero en realidad somos sujetos bastante singulares en ese aspecto. No hay 2 personas iguales, ¿no? ¿Qué es lo que hace que las personas se unifiquen o que respondan a un mismo ideal? Lo cual hoy lo podemos ver de una manera bastante exagerada en yo le llamo la mujer Kardashian, ¿no? O las Beyoncé, o esta mujer que tiene la misma cara, que terminan todas teniendo la misma cara, los mismos labios súper rellenos de botox, las mismas pestañas súper gigantes, postizas, no sé qué, las cejas súper rectas y no sé cuánto, el pelo, así. Hay como ciertos rasgos, digamos, evidentemente a los cuales se accede a través de ciertas técnicas, no vamos a decirlo, no siempre son cirugías, pero sí técnicas, que se terminan, lo curioso es que se terminan acercando a un mismo ideal, ¿no? A un mismo tipo de mujer. Es casi como que todas terminan siendo la misma mujer, ¿no? Que nos cuesta incluso encontrar a veces particularidad en eso. Entonces, claro, esto yo creo que lo permite es el ideal, la lógica de tener un ideal de belleza encarnado por la mujer, lo cual ha sido sistemático a lo largo de la historia. El hombre nunca, o sea, ahora se podría decir, un hombre que diga, bueno, que este es guapo porque tiene tal y cual rasgo, pero no pasa por ahí. O sea, es verdad que estaríamos de acuerdo, y de hecho en los casos de anorexia, por lo que tengo entendido estadísticamente, casi que es casos de 1 a 10 la diferencia entre mujeres y hombres que padecen este tipo de trastornos, si se quiere llamar así, o de, no sé, no me gusta la palabra trastorno, es fea, pero bueno, le vamos a llamar así, este tipo de conflicto, ¿no? Porque al final termina siendo un conflicto, termina siendo grave, es decir, cuando se puede alargar o se prolonga en el tiempo, puede acabar produciendo la muerte, no es cosa menor, ¿no? Entonces, el ideal lo que tiene es la condición de unificar a la población. Los ideales justamente también son un arma del poder para unificar a la población y que todas se guíen bajo un mismo deber ser. Y es curioso que en el hombre aparezca del lado del tener. El hombre tiene que tener patrimonio. De hecho, la palabra patrimonio, es decir, todo lo que es patrimonio, todo lo que es ganancia, tenencia de bienes, es patri, viene de pater. Es decir, fíjense que matrimonio venía de mater e indica relación, pero no posesión. Entonces, al hombre se lo ha asociado, digamos, el hombre, lo que entendemos culturalmente como hombre, se lo ha asociado más como que el valor está puesto en el tener, en aquello que puede poseer, entre ellos las mujeres, muchas veces. Y la mujer, más bien, pareciera que el foco está puesto en lo que puede llegar a ser para el hombre. En relación a. En relación a. El otro, en el segundo sexo de Simone de Beauvoir apareció la mujer, bueno, texto fundamental de los 50 para la tercera ola del feminismo. La mujer aparecía como lo otro del varón, siempre era lo otro en relación a, el hombre era lo constituido, lo completo, y la mujer aparecía como lo no masculino, y también, digamos, eso se bañó del discurso un poco más primigenio del psicoanálisis freudiano en algún punto, cuando se tomaba con la literalidad, pues la envidia del pene. Pero bueno, hay unas cuestiones interesantes aquí que se nombran todo el tiempo, y es como las cuestiones del poder. Aquí lo interesante es pensar que el cuerpo no es simplemente la forma en la que se habita el mundo, sino que es la forma en la que se ejerce un poder sobre sí. Hay una filósofa interesante que se llama Susan Bordo, filósofa también feminista, que en un texto que publicó en el 93 que habla sobre el peso, precisamente dice que la cuestión de la corporalidad y del manejo y digamos, este auge en sus momentos en los 90 de trastornos de la conducta alimenticia como la anorexia y la bulimia, se da por la idea de control. Yo creo que en esto Márgara nos puede dar muchísimos más análisis desde la sintomatología, porque hay como
hay como una exacerbación de la idea de control, de un control que no está puesto por un otro, sino un control que está puesto por sí mismos, un control de alguna forma de si el mundo es tan agreste alrededor, pues la única forma en la que yo puedo controlar lo terrible y convulso que puede ser el mundo puede ser en cuántas calorías consumo, en cuánto como, en cuánto, bueno, puede haber otras formas de control, en cuánto gasto, en cuánto camino y, bueno, no quiero hablar en título personal porque me pongan, pero muchas personas tenemos muchas apps para controlar cosas, no sé, cuánto gastamos, es el reloj que nos dice cuánto caminamos, cuánto dormimos, o sea, de alguna manera mercantilizamos y sumamos en estas lógicas que también son lógicas capitalistas, pero lógicas de control, ese poder sobre nosotros que no nos lo pone un otro, sino que nos lo tragamos. Y esto lo habla Susan Bordo en relación a lo que ella llama, y lo hereda de otro filósofo que se llama Michel Foucault, las tecnologías del poder. Las tecnologías del poder, Foucault decía que hay instituciones que regularizan las formas en las que habitamos el mundo. ¿Qué instituciones? Va a decir que los psiquiátricos, va a decir que los centros educativos, va a decir que la misma medicina. Son centros que controlan la normativa. La palabra normal viene de norma, lo que se instituye como lo correcto. Y va a estar por encima de la ley. Lo normal va por encima de la ley porque nosotros lo instauramos y nos autorregulamos como eso. Susan Bordo dice que estas tecnologías de poder no solamente están en las instituciones, sino que están en los referentes también como metafóricos que tenemos más cerca. Una institución de poder también es el espejo. Y él le hace un poco también de hincapié a la cuestión del espejo, de la imagen, del reflejo. Y para no meter más autores, que estoy que meto más, quiero meter un poco la biografía de Ariana Grande, porque me comí unos 3 documentales de Ariana Grande, me vi Wicked, que no lo había hecho solamente por esta tertus que me ponen a... Yo era ahí, mi novio, ¿qué estás haciendo? Yo viendo documentales de Ariana Grande. Nada, ¿qué pasa con Ariana Grande? Un poco de ella, ¿no? Ella se hizo famosa chica Disney, ¿no? Como muchas más. Desde muy pequeña tuvo ciertos conflictos un poco en su casa, una familia un poco disfuncional, un poco que se viene volviendo como la norma en todos estos chicos Disney, ¿no? Pero bueno, no todos los casos. Y Ariana Grande la meten desde muy pequeña a cantar, ¿sí? Luego, bueno, se vuelve famosa por una serie de Disney y empieza a ser como la cara visible. Pero desde muy pequeña, que ha pasado en muchos casos, el fenómeno chico Disney de alguna forma, bueno, ha pasado varias cosas. Hay un documental en Nickelodeon donde dicen que el director de la serie en la que ella trabajaba le ponía a hacer, y es verdad, uno ve unos sketches, la ponía a hacer algunos chistes como muy doble sentido y bueno, fue un poco abusador, aunque ella nunca ha hablado mal de él, pero bueno, en fin, es otra cuestión. Pero desde muy pequeña apareció en la imagen y en el foco público. Tanto así que analizando como la forma en la que ella hablaba, porque es una de las cosas que hoy en día es bastante disonante, después de Wicked tiene la misma forma que el personaje que encarnaba y la misma forma en la que habla, pero a lo largo de su historia mediática también ella ha encarnado los personajes que ha representado. O sea, cuando hacía una serie en Disney hablaba como el personaje y asimismo como encarna de alguna forma el personaje. Y a lo largo de su vida, ese encarnar el personaje ha cambiado también por la relación que ha tenido con ciertas vivencias en su vida. No podemos negar lo que pasó, se me olvidó, se me acaba de ir el nombre del novio que se suicidó. ¿Cómo se llamaba? Mac Miller. Mac Miller. Le pasaron varias cosas. Le pasó que en un concierto en el que ella estaba dando se cayeron un montón de cosas en la tarima y se murieron como 30 personas. Luego ella terminó teniendo una relación muy fuerte con Mac Miller, que fue muy compleja porque él tenía, esto se va a desmonetizar, manejo de drogas y todo esto. Y pues ella decidió terminarla y a los pocos meses él decide suicidarse. Le cayó todo el escrutinio público diciéndole que era culpa de ella, que Mac Miller se hubiera suicidado. Y luego pasó algo que fue muy importante para su vida, que fue la grabación de Wicked. Ella amaba el Mago de Oz, o sea, ella siempre quiso representarlo y ella siempre decía en sus entrevistas, en serio me puse a estudiar de Ariana Grande, que ella quería llegar, era Broadway, que ella el pop le daba igual, que ella las tarimas le daban igual, que ella quería llegar a Broadway. Y cuando cuando le dicen que podía hacer este papel, el director no la quería a ella, pero ella insistió, el director le dijo, mira, es que yo no quiero que seas una actriz pop, yo quiero que encarnes el personaje. Y ella se tragó el personaje. Y de alguna forma, durante toda su vida, pareciera que como desde tan pequeña estuvo en el escrutinio y en el ojo público, no encarnó una personalidad, sino que encarnó la personalidad de los personajes que representaba. O sea, no hubo un nombre propio en el discurso de ella misma.
estos dispositivos de poder que ejercían sobre su cuerpo y mucho más fuerte, en tanto que era la visión de un otro, pues edificaban su cuerpo y a la larga la imagen que tiene ahora, que es una de las tantas de este no retorno, pero esta delgadez extrema que estamos viendo en muchas famosas, pues también es fruto del personaje que encarna en Wicked. No sé, ahí le tiro el chisme a Ariana Grande para que lo esté sola así por Gaspar. Ese personaje a mí me llamaba la atención, o sea, me llamaba la atención el por qué se había identificado tanto ese personaje. Yo entiendo que un actor, una actriz, siempre para interpretar un personaje en algún punto se tiene que sentir tocado por él, ¿no? Es decir, algo que le interesaría investigar del alma humana o de la condición humana, o algo en lo que le resuena y se puede ver identificado. Es decir, hay algo ahí que hace que elija ese personaje y no otros, porque hay muchos para interpretar. ¿Por qué le llamó tanto la atención el personaje de Wicked? Por lo poco que vi, porque es verdad que no alcanza a indagar demasiado en la obra Wicked, pero era como esta bruja toda buena. Y yo ahí vi sí como una cosa que me recordó un poco a su posición, ¿no? Subjetiva de Ariana Grande, que poco la conozco y tómenlo con pinza, pero de esto de ser siempre la niña brillante, la niña que resalta del montón, la espectacular, la showwoman, ¿no? Como un poco esto, o sea, por lo que vi siempre fue la niña favorita un poco, bueno, de los padres ni hablar, pero después de Nickelodeon, siempre tuvo cierto favoritismo, siempre tuvo un lugar bastante acomodado, venía de una familia bastante acomodada que tenía varios contactos y bueno, le metieron, no digo con esto que no tuviera habilidad, porque puedes tener los contactos y no la habilidad, pero sí que hubo una cuestión allí de tener un camino, bueno, bastante dado, por decirlo así, por esta familia, en el sentido que ella es la niña que tiene valor por excelencia, ¿no? La buena, la que hace todo, la que es todo lo que los demás quieren que sea. Y creo que ahí hay un punto clave con su TCA, o bueno, no sé si llamarlo TCA, no sé cómo lo llamará ella, pero ahí hay un punto clave con lo que le está pasando ahora, que ya lo desplegaré después, porque para Lacan el problema de la anorexia no está en el cuerpo es el escenario donde se va a representar un conflicto que es más bien simbólico, pero el problema no es el cuerpo en sí, ahí es donde se ve, por decirlo así. Y en la sintomatología del control y todas estas cuestiones, ¿qué opinas? Pues bueno, antes de decir que Ariana Grande tiene un TCA, yo creo que aquí debemos plantearnos el que no tenemos recursos suficientes para determinar si ella lo tiene o no. Sí. No hemos hecho un diagnóstico de su caso como para, pues, como afirmarlo, y estaríamos actuando como no queremos que actúen con la corporalidad, es decir, estaríamos asumiendo que por su imagen corporal ella está teniendo conductas alimentarias alteradas. Probablemente sí, por lo otro que sabemos de los comportamientos habituales en este tipo de personajes de, pues, como de Hollywood y de Broadway, y bueno, y todo como lo que implica estar como en el escrutinio público, como Paola lo ha dicho, y toda la presión social que se gesta a partir de ello, pero pues no podemos hablar de patología si no tenemos un diagnóstico como preciso, ¿no? Y un poco regresando a lo que Paola comentaba de Bordeaux, ¿no? Sí. Pues justo he traído una cita acerca del apetito, ¿no? Y el apetito libre de ataduras es inapropiado para las mujeres desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y pues se cita de esta manera, ¿no? Y se asimila la restricción y la negación del hambre como estos rasgos centrales que representan la feminidad. ¿Sí? Y esto ya nos da idea de por qué la presión alrededor del cuerpo y la comida está en las mujeres y no en los hombres, ¿sí? De alguna manera, pues como a lo largo del tiempo y desde que recogemos estos ideales de belleza, pues podemos ver que el ideal femenino siempre está a partir o sujeto de la mirada masculina, ¿no? Entonces, cuando el ideal femenino estaba asociado con la maternidad y este cuerpo voluptuoso que representaba precisamente el poder reproducirse, pues igual era la mirada masculina la que lo evaluaba. Y ahora que representa esta delgadez extrema, pues también es la mirada masculina la que lo está evaluando y la que lo está llevando a que sea, pues, delicada, sumisa, ¿no? De regreso un poco al hogar. Y esto me recuerda también a tertulias previas, porque yo soy fan, ¿no? Las escucho, ¿no? En las que hablamos de cómo las nuevas tendencias, las que se ven hoy como nuevas, pues en realidad es recoger lo que hemos venido escuchando por tanto tiempo, ¿no? Y es ese regreso de lo tradicional. Que lo las drag wife, la melancolía de género que hablábamos. Exactamente. Es muy interesante esto que dices de cómo cambió, es cierto, el ideal de quizá el cuerpo femenino en función de que antes
el ideal era la mujer madre, y hoy no es la mujer madre el ideal, hoy es la mujer niña, quizás, no sé, me preguntaba un poco esta mujer. Un cuerpo así como puede, o sea, infantilizada. Sí, antes eran como, caderas grandes, ahora por el contrario es como no maternas, o sea, no materna. maternes. Es porque al final, a mí me Déjanos suena cuidarte. cómo quedó, cómo quedó, o sea, como hay algo en el cuerpo de Ariana Grande hoy en día, ¿no? Este cuerpo consumido casi, se podría decir, tan delgado, que se pierden las cualidades del cuerpo femenino, es decir, del cuerpo de la mujer, digamos, ya no hay una mujer, es como casi una, bueno, complicado, ¿no? Y no quiero ser bruta para hablar, pero hay un cuerpo allí casi, bueno, entre consumido, a veces, no sé, tirando a mortífero diría, ¿no? A cadavérico, perdón, pero es que es la verdad y esa es la gravedad del caso, ¿no? Pero también un cuerpo muy infantilizado, que ha perdido como esa cualidad del cuerpo de mujer, ¿no? O sea, como una especie de, no sé, me hacía pensar que al final siempre se borra y se tacha y se reniega de la mujer. O es madre o es niña, pero la mujer nunca aparece, ¿no? O sea, ni para el hombre ni para nadie, digamos, en la cultura. Es como, cuesta mucho ese lugar, el lugar de una mujer que no sea ni madre ni niña, porque la madre y la niña, hay algo del padre que no podemos borrar de ese lugar, ¿no? Es que lo interesante es que aquí, y ahí voy de nuevo a Foucault, yo creo que no hay una regulación de los cuerpos, sino una gestión de la forma de desear. O sea, se produce deseo. La forma en la que operan, digamos, los cánones de corporalidad sobre los cuerpos es no gestionándolos, sino haciéndoles creer que lo desean. Y eso es lo problemático. O sea, literalmente la idea de que nos tragamos el padre, pues nos tragamos la norma que supuestamente viene de afuera, y sí, pero que también nos hemos tragado y que termina convirtiéndose como propia. Y esta cuestión del control, que yo quiero hacerle bastante hincapié, porque muchos trastornos de la conducta alimenticia, estoy hablando desde el desconocimiento, por eso aquí tenemos a Márgara, pero se dan precisamente por el control. Entonces, volviendo un poquitico a Ariana, un poco de mis análisis documentales de videos de YouTube, ella había tenido un poquitico de problemas y situaciones porque también está en el escrutinio público, porque estaba constantemente involucrándose con parejas que tenían otra pareja. Entonces, con chicos que estaban con otras mujeres, y lo más heavy fue cuando empezó Wicked, que se metió con un tipo que estaba casado con su novia de la infancia y que recién había tenido un hijo. Ella estuvieron juntos y hasta sacó después una canción como ¿y qué? O sea, literalmente la canción era me importa un culo lo que digan. Pero pues claro, le cayó, o sea, es una locura porque es una mujer que ha estado bajo el escrutinio público durante toda su vida, y eso hemos visto que ha alterado, o sea, lo hemos visto con Britney Spears, lo hemos visto con Lindsay Lohan, o sea, lo hemos visto constantemente, lo vimos con el de Mi Pobre Angelito para la TAM, Home Alone en general, lo hemos visto con ese que no me acuerdo el nombre, bueno, o sea, lo hemos visto constantemente, lo hemos visto con Justin Bieber, bueno, en fin, podemos seguir con los ejemplos. Bueno, y Britney así terminó también, no tiene delgadez extrema, pero madre mía, ¿cómo está Britney? A ver, todo aquel que ha encarnado, yo creo que se podría resumir un poco ese ideal, o sea, esas figuras que no son humanas, son ideales de la cultura, ¿no? De la cultura pop. La idea, yo quiero volver, no sé, hacerle un poquitico de hincapié a esto como a la idea de control. Ya, o sea, pero esto tiene que ver, o sea, lo explico, porque tiene mucho que ver, sí. La idea de control es evidente que hay una cuestión de querer controlar lo incontrolable, es decir, frente a la emergencia de una situación que escapa de tu control, como la pérdida de un amor, el escándalo porque te fijaste en el hombre de otra, o que se armó no sé qué lío en torno a tu alrededor, o que es ser mujer, o ser deseada por un hombre y no la otra, etcétera, etcétera. A toda esa cuestión que difícil respuesta tienen, una intenta, en este caso, ¿no?, sintomáticamente responder, en mi opinión, a través del control del peso, que es un control cuantificable, medible, de algo muy material. Y que puede hacer. Por eso Lacan decía, y le paso la palabra a Marga porque me interesa su opinión, pero por eso Lacan decía, el cuerpo es el escenario donde se desarrolla un conflicto que más bien no tiene que ver con el peso ni con la delgadez, sino con el deseo del otro, con un decir no a la demanda del otro, con un decir basta, hasta aquí llego, con ser siempre aquello que todos los demás quieren que sea. Y por eso su personaje me parece que tiene un sentido, que es la buena, la que da al mundo lo que quiere ver. Claro, la anorexia en este caso, perdón, la anorexia no, la delgadez extrema, en este caso le funciona, yo creo, como una manera de separarse un poco de esa cuestión de dar siempre o ser siempre lo que el otro quiere que sea, y poner ahí algo en reserva.
También sería interesante, ¿no? Como pensarlo como una respuesta a la demanda del deseo del otro. Fue como, bueno, pues entonces no sería un cuerpo arquetípico. No sé, aquí lanzando, obviamente no podemos hacer ni diagnóstico ni nada, pero hablando desde el desconocimiento. Vale, pues igual es que la sintomatología alimentaria se presenta como esta posible solución a la situación problema que está viviendo la persona, ¿no? O sea, yo les digo a mis pacientes cuando estamos ya en proceso cercano al alta, ¿no? Como que la sintomatología alimentaria igual se puede parar detrás de la puerta y en momentos muy álgidos o muy difíciles de gestionar, probablemente la va a tocar y va a decir, hey, aquí estoy para que pues como que me tomes a mí como esa herramienta que te ayuda a gestionarlo. Mal gestionado, por supuesto, porque pues va a poner en riesgo la vida, pero que al final se presenta como eso, como esa posibilidad de controlar algo que me da como tranquilidad para evitar o para poder sobrellevar, ¿no?, este conflicto que estoy viviendo fuera. Entonces sí que la sintomatología alimentaria pues ocupa ese rol de gestor emocional. Y pues es un síntoma y se tiene que tratar como tal, pero pues como que sí ocupa ese lugar de controlar. Y frente a esta imagen de la niña perfecta y demás, vuelvo y hago hincapié en que no quiero diagnosticar a Ariana Grande por cómo se ve, pero como tomando la anorexia, que fue lo que mencionó Flor ahora en relación a este tema de lo que les decía Lacan, pues si nos vamos a la descripción de la anorexia del libro, podremos decirlo de ese modo, pues al final son niñas en su mayoría, porque también hay una prevalencia masculina importante, sobre todo ahora que ya está más abierto incluso el pedir ayuda, ¿no? Eso también sería algo para revisar del por qué el diagnóstico como que tiene estas diferencias entre los sexos, pero pues en las descripciones pues vemos una niña que no tiene la posibilidad de elegir casi nada en su vida, que todo lo han elegido por ella, ¿sí? Y de alguna manera el síntoma alimentario específico de la restricción es, pues, todo lo estás eligiendo por mí, pues yo por lo menos voy a elegir qué meto a mi boca, ¿sí? Qué ingiero o qué decido descartar, ¿sí? Y pues no es tan consciente, ¿no?, esto que les estoy diciendo en las pacientes, además porque la sintomatología en la anorexia desafortunadamente se adhiere mucho a la personalidad, o sea, es una sintomatología egosintónica en el que las pacientes se identifican con el síntoma. Entonces, primero hay que hacer un proceso de separación del síntoma y luego entrar a hablar de cómo combatir ese síntoma o cómo gestionar el síntoma, ¿ya? Pero, pues sí que está esa figura de una chica que no puede tomar decisiones por sí misma, que todo lo han elegido por ella y que probablemente esa es la única, como eso es su única carta, ¿no?, para poder decir, pues, tengo un rol en el mundo. Totalmente de acuerdo. Y en esto me pareció muy interesante de que, como no puede elegir quién ser, al menos puede elegir qué no hacer, ¿no? Que ahí es donde aparece el rechazo o la privación. Porque al final, el mecanismo que vemos en el no comer, si se quiere en este caso, es un mecanismo de rechazo, podríamos decir, al alimento en sí, que en realidad no va a ser el alimento, sino el alimento que me ofrece el otro. Es decir, el alimento, y para nosotros los humanos la cuestión alimenticia tiene toda una cuestión cultural cargada, es decir, no es solo como para el animal que come para satisfacer una necesidad y ya está, o se busca su comida y casa y ya con eso ya tiene, ¿no? Para el humano pasamos, mira, como decía un psicoanalista, pasamos de comer del cuerpo de la madre a sentarnos en la mesa del padre. Me parece que eso representa bastante interesante la cuestión de cómo el alimento pasa a ser algo que tiene que ver con el amor, incluso al principio, con la dependencia, incluso a un otro y cierta relación libidinal, que es el bebé tomando del pecho materno, a después a sentarse en una mesa con el padre en la punta, ¿no?, la mesa tradicional, donde hay posiciones que dicen mucho, ¿no? El padre, el que está a la derecha, el que está a la izquierda, los platos, los cubiertos, toda la cuestión que viene a ocupar, símbolos que vienen a ocupar, ¿no?, la mesa también, el lugar de la mesa. Entonces los alimentos también toman otro estatuto. Y es verdad que a los niños, yo trabajo con niños y no diría que la anorexia es un síntoma o una cuestión común, pero sí el rechazo a la comida. Hay niños que no comen en el cole, hay niños que no comen cuando tienen que dejar el pecho, que se resisten a comer, como si hiciera una huelga de hambre. O sea, la sensación es una huelga de hambre, es yo no quiero. Mientras el niño más dice no quiero, niños de 2 años, 3, o sea, estoy hablando de niños muy pequeños, que no hay todavía la carga cultural de la delgadez. O sea, es importante eso tener en cuenta, hay otra cosa. Entonces, rechazan, y mientras ellos más rechazan, el otro más quiere dar. Come, tienes que comer, y hablan con los del comedor de la escuela, y comió, no comió. Toda la conversación empieza a girar en torno a comió o no comió. ¿Comió o no comió? ¿Ha comido? ¿Qué comió? ¿Cuánto comió? Todo se empieza
a girar en torno a esta cuestión, ¿no? O sea, se limita a esto. Entonces, el niño más rechaza la comida. Pero totalmente tiene que ver con esto en la mayoría de casos, donde hay padres que con toda la buena intención del mundo, pero se están un poco comiendo al hijo en el sentido de no dejarlo ser por sí mismo. Hay una cuestión de no soltarlo, ¿no? Como de estar allí como muy... Estos niños muy alienados, quizá eso que el otro espera de ellos, y el decir no a la comida, a lo que el otro le ofrece, es una manera de decir, no voy a hacer todo lo que tú quieras que yo sea, no voy a ser tuyo, no voy a ser tu objeto. Pero hay algo aquí, Flor, y es que a pesar de que hagan ese control alimentario, que la sintomatología se presente así, siguen siendo lo que el otro quiere que seas. Es decir, siguen cumpliendo, por ejemplo, muchas veces los pacientes que llegan a consulta llegan ya con sintomatología ya muy cronificada porque los padres no la notan, ¿sí? No la notan, ¿por qué? Pues porque sigue atendiendo sus deberes, porque sigue asistiendo a sus clases extracurriculares, porque sigue comportándose muy bien en casa, porque es todo lo que ellos quieren que sea, ¿sí? Y de hecho, cuando empezamos a trabajar en el proceso, muchas veces empiezan a poner límites a y poder separarme del adulto, ¿no? Y de lo que quiere ese adulto de mí. Y los padres dicen, ¿pero qué pasó, no? O sea, es que mi hija era perfecta, ¿no? Y tú la estás cambiando en consulta, ¿no? Y también es muy complejo porque, bueno, en esta relación como primigenia y constitutiva que se da en el vínculo del hogar, pero también en la forma en la que nos relacionamos con el otro, está normatizado y normalizado la relación belleza-delgadez o belleza-salud. Digo, delgadez-salud. A mí, por citar un caso, y también quiero volver a otra cosa que aquí planteaba Bordo interesante, y es que en febrero del año pasado yo adquirí tuberculosis. No sabía que tenía tuberculosis, todavía sigo medicada, no supe durante un montón de tiempo. Y de febrero ya no contagia, la tuberculosis sigue existiendo, queridos, y estamos en epidemia en Barcelona, mucho cuidado y tiene mucha tos. Se me comenta el pulmón, en fin, no tiene que ver, no voy a hablar de la enfermedad, sino que voy a hablar de las consecuencias. Y bajé más o menos unos 10 kilos de febrero a marzo. Paralelo a eso, yo, bueno, siempre he tenido unos TCAs un poquitico, asomándose así. Pero estaba haciendo un poquito más de ejercicio, también había muchos aspectos de mi vida que no podía controlar y controlo haciendo ejercicio o haciendo cosas para sentir que puedo controlar. Amiga, terapia. Nada, empecé a bajar de peso, pero mucho, bajé 10 kilos en un mes y medio, que a ver, es bastante mucho. Y mucha gente, yo venía aquí a estas tertulias y amigos que ya no vienen, los quiero mucho, pero en ese momento no están viniendo, decían como, Pau, ¿cómo estás de linda? Se nota que te está haciendo bien el ejercicio, te ves súper bien, qué bonita estás, constantemente. Y nada, en agosto del año pasado me di cuenta que tenía un tercio del pulmón derecho totalmente consumido por tuberculosis y que no es que estaba muy linda, es que me estaba quedando sin un pulmón. Entonces, claro, eso se vuelve muy complejo porque, digamos, sí, el primer lugar de encuentro va a ser, pero con los padres, con encontrar un lugar propio en relación a ellos, con que no te coma el padre y esta cuestión que es importante. Pero es que la sintomatología se vuelve como reiterada y preeminente porque hay una normalización colectiva de las formas en las que se habitan los cuerpos. O sea, uno va a una reunión familiar y el tío te dice cómo estás de linda para decirte cómo estás de flaca. Y eso sigue existiendo. O sea, a mí me tocó deconstruir a mi pareja diciéndole como, ay, siento que me he engordado un poquito. Y me dice, no, pero está súper linda. Y yo, pues que no estoy diciendo que estoy fea. Solamente estoy diciendo que me queda un poquitico más apretada la ropa, que tiene que ver el culo con las pestañas. Pero seguimos haciendo ese vínculo. Y Bordo tiene una cita que me gusta y es que el cuerpo no es objeto natural al que la cultura añade significados, sino el lugar mismo donde la cultura se hace carne. O sea, el cuerpo y la forma en la que habitamos el cuerpo no es lo que heredamos de la cultura, es el momento en el que se expresa la cultura. O sea, el cuerpo es lo que expresa de nosotros. Y bueno, está la sociedad que dice que es lo bueno y que es lo malo de nuestros cuerpos. Y también, añado, el cuerpo es la frontera también entre el yo y el otro. Es decir, el cuerpo es una primera frontera entre lo que soy yo como entidad y lo que vienen a ser los demás o el otro, que es otro cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo es algo muy de cada uno, por decirlo así. Evidentemente es el lugar donde se va a venir a normativizar, ¿no? Según Foucault, y donde va a venir evidentemente a cobrar carne en la cultura. Pero también es esta cuestión que, bueno, que es la casa que uno habita, ¿no? Y que tiene que ver con el reservorio de las pulsiones, con cómo uno vive el goce y el deseo. Es decir, cómo uno vive las pulsiones, que son lo más propio, los impulsos, ¿no? Esa parte más de
del orden de los impulsos que no podemos controlar, que nos vienen de repente y que podemos controlar a partir de eso, pero digo que vienen sin saber por qué ni cómo, y el deseo que viene del otro, como decía Hegel, el deseo del otro. Entonces allí en el cuerpo se van a jugar también esta dialéctica, esta cuestión siempre de constante alternancia entre el yo y el otro. ¿Cómo hacemos que esto confluya? Porque de alguna manera yo quiero ser reconocido por el otro, pero no quiero ser comido por el otro, es decir, no quiero que el otro ser solamente aquello que el otro quiere que yo sea, como le pasa en ciertas ocasiones por lo que hemos visto a Ariana Grande, ¿no? De esto de desvivirse para siempre encajar en el ideal, siempre ser la chica que aloja de alguna manera o que representa lo fálico al final. Y de hecho, para Lacan, la delgadez extrema equivale o representa o tiene un valor fálico. Fálico nos referimos a todo aquello que brille, que tenga valor, ¿no? Que pueda tener valor, que sea deseable. Entonces, mientras más flaca, más deseable soy, ¿no? En la lógica de estas cuestiones operaría un poco así. Pero bueno. Porque también es el reflejo del control que puedo tener de mis impulsos, justamente. También por eso me hago deseable. También, sí, porque de alguna manera es como incluso la representación de la mente masculina en la mujer, porque si el hombre está siempre relacionado con que tiene el control y la mujer lo logra a través de controlar lo que come o el ejercicio que hace, pues de alguna manera se está posicionando como soy un hombre, ¿no? Que también puedo controlar algo. Entonces eso también lo hace deseable. Qué bueno. Y otra cosa, lo último que Lacan añade, que es muy interesante para pensar la anorexia, dice, la anorexia no es que no come nada. Es decir, come nada. Hay algo ahí de un comer nada y nombra de alguna manera a la nada como un objeto. Es decir, hay algo de existir a la nada, hay una posición, porque no podemos verlo solo como desde una cuestión victimista, y decir, qué pobre esta gente. No, es también darle una posición de sujeto que tiene que ver con algo del orden de lo que le pasa para poder responsabilizarse y poder hacer algo con eso, evidentemente, salir de ahí, ¿no? Pero hay algo de una posición activa, no tan pasiva como parece, de dejarse estar, que tiene que ver con un rechazo, evidentemente, a todo lo que venga del otro, come esto, come, y también de algo de comer la nada, de alimentarse de una nada, que es verdad que no se va a dar en todos los casos, porque hay que diferenciar, hay muchos tipos de anorexia, se podría decir, ahora de la anorexia puntualmente. Es más bien esta anorexia, digamos, más bien neurótica, más bien histérica, se podría decir en términos de estructuras clínicas clásicas, en la cual hay una especie de alimentarse de la insatisfacción y del no acceder a nada que tenga que ver con el otro. Es decir, es un rechazo al otro radical, lo cual no me extraña que hoy en día en nuestros tiempos capitalistas, neoliberales, donde justamente se rechaza por completo a cualquier tipo de otredad, aparezcan más este tipo de síntomas, donde en realidad hay una pulsión de muerte bastante regulada que no deja lugar a nadie más que entre, digamos. Eso también me parece importante, pensar la anorexia en términos productivistas y de consumo. Claro. Es un síntoma a la lógica del consumo también, es yo no consumo. Y también, pero yo no consumo... empuje a consumir, yo digo que no. Pero yo no consumo de la forma en que me dicen que no se consuma. O sea, si tú en algún momento le das un like a algo, es que algo que tenga que ver con ejercicio, ya te pone recontra fitness, tu algoritmo se vuelve que tienes que tomar pastas para adelgazar y que tienes que no sé qué. O sea, es que también el problema es la forma en la que se enmascara un discurso de anulación de sí. O sea, se nos dice que tenemos que ser más delgadas, tener menos arrugas, sernos más jóvenes, cada vez es reducirnos al punto en que llegamos a la nada. Y esto se enmascara con discursos de salud, esto se enmascara con discursos de fitness, esto se enmascara con discursos de no estás contando calorías, estás contando macros para que cuentes tus proteínas. Y no lo estoy diciendo porque lo estoy hablando en primera persona. Y a mí eso me parece muy complejo, porque esto Judith Butler, en un libro que es muy chévere, se llama Cuerpos que Importan, lo hablaba como los marcos de inteligibilidad. Es decir, los cuerpos habitan un mundo permitido por el otro en el momento en que entran dentro del carácter normativo. Entonces son inteligibles, inteligible viene de conocer, son reconocidos por el otro en el momento en que se adhieren a esa forma de estar en el mundo. Entonces, lo digo, el ejemplo que puse con mi tuberculosis, vale, bajé un montón de peso, pero como medio paralelo estaba haciendo ejercicio, claro, los frutos de tu trabajo, qué saludable te ves saludable, salud. Entonces, de alguna forma las personas
que van como en contra o de cara al digamos, el movimiento body positive, que no llegamos a eso como a hablarlo, que también es interesante, pero siempre es como, es que no es saludable. Bueno, no sabes si ese cuerpo es o no saludable, porque no sabes cuáles son sus hábitos o cómo es su vida. Puede ser un cuerpo bastante saludable, solamente es un cuerpo no hegemónico. Se confunde salud con imagen, o sea, Sí. salud del cuerpo con imagen del cuerpo, que no tienen nada que ver. Sí, pues me alegra mucho Bueno. que hayan tocado el tema, porque justamente esa es la discusión que tenemos entre los dos paradigmas de salud con los que se trabaja el cuerpo hoy en día, o con los que se atiende a pacientes hoy en día, ¿no? Y es este paradigma tradicional centrado en el peso, donde el indicador de salud está enfocado en el peso, en la composición corporal, y este otro paradigma, que es un paradigma relativamente nuevo y del que espero muchos médicos futuros y psicólogos y nutricionistas y demás se apeguen, que es justamente el paradigma que pone el peso corporal como un indicador que probablemente nos funcione para un parámetro específico, como por ejemplo medicar a un paciente hospitalizado, ¿sí? Y poder calcular la cantidad de medicamento que requiere, ¿no? Y pues se centra en otros indicadores de salud que van mucho más allá de la composición corporal o el peso corporal que tiene esa persona, ¿sí? Porque cuando un médico hace un diagnóstico en salud, pues no debería fijarse únicamente en el peso corporal de la persona, ¿ya? ¿Qué sucede? Esta cuestión o este paradigma en salud tradicionalmente enfocado en el peso ha sido respaldado desafortunadamente por la Organización Mundial de la Salud por mucho tiempo, precisamente por esta gran problemática, y voy a decir una palabra que yo nunca uso, que es la palabra obesidad, porque desde su etimología ya es estigmatizante, ¿vale? Pero es esta lucha contra la obesidad que han hecho por tanto tiempo y que ha gestado estigma de peso. Y este estigma de peso lleva a que las personas incluso dejen de acceder al servicio en salud, precisamente para evitar ser estigmatizadas por su corporalidad. Entonces, no estamos hablando de que el cuerpo no normativo no es saludable, ¿sí? Desde el paradigma no centrado en peso, sino que estamos invitando a que las personas que han trabajado tradicionalmente desde el enfoque centrado en el peso, pues puedan abarcar estas corporalidades desde otro lugar y les puedan dar una atención en salud pues digna, ¿vale? Entonces, cuando Paola menciona este tema de equiparar salud con imagen corporal, precisamente está hablando desde este lugar tradicional del abordaje en salud, que de alguna manera permea las conversaciones cotidianas, porque al final del ejercicio pues siempre nos han vendido la idea de que si tú estás delgado estás más saludable. Y de hecho me parece también genial que este tema lo hablemos justo en enero, porque espero que en sus propósitos de año nuevo no sea perder peso, ¿sí? Pues porque eso no es indicador de salud. Tal vez ir más al gimnasio podría ser una opción de propósito, exacto, pero no para bajar de peso, ¿sí? ¿Qué hemos demostrado desde el enfoque de salud en todas las tallas? Pues que podemos pensar en ayudar a las personas a construir conductas de autocuidado que realmente sean sostenidas en el tiempo y que no dependan del peso corporal, porque también hemos visto que cuando esas conductas que se venden como autocuidado están sujetas al peso, son más fáciles de abandonar. Es decir, si tú, en propósito de año nuevo, tu objetivo es hacer más ejercicio, pero en tu mente tienes que la razón es porque quieres perder peso, si esa pérdida de peso no se da en 2-3 meses, probablemente vas a soltar la actividad física que hagas. Y ese beneficio de la actividad física, pues no lo vas a obtener porque pues la estás soltando al no perder peso. Pero sabemos que hacer ejercicio favorece tu salud, ¿sí? Esto también lo pongo entre comillas grandes porque en procesos de delgadez extrema, evidentemente, el ejercicio físico no va a favorecer en nada el proceso de la persona, y parte del proceso de tratamiento será que para ejercitarse. Pero pues ya eso es otra cuestión. Y también está la cuestión de la vigorexia, ¿no? Que no lo hablamos, que también es un síntoma de la época. O sea, que los hombres también están sujetos a eso, hegemónicamente no lo han estado, pero hoy en día la vigorexia yo creo que también está. Y para cerrar ya... Sí, porque ya está pero que es verdad que esto se ve más en mujeres, la de las extremas, las cuestiones de TCA en torno a la anorexia al menos y tal, de la privación o el rechazo, y en los hombres, quizá estadísticamente al menos, lo cual hay que desconfiar a veces de la estadística, se dan más las toxicomanías, que vienen a ser todo lo contrario, al consumo desmesurado de una sustancia, no la privación, no es el no como, sino el consumo de más de algo. Lo cual nos da a pensar algo que seguramente tenga que ver con el género, no creo que sea algo biológico si se quiere, con el género y cómo esto afecta al cuerpo, pero que es interesante pensar, ¿no? Que también quizás la mujer históricamente tuvo más
en este lugar de privarse, reprimirse, etcétera, y el hombre más bien de tener, de consumir, de cosas, no sé, solo bueno, para a mí, pensar. para cerrar, yo sé que es muy difícil, Gracias, yo sé que es muy difícil hacer como una recomendación, obviamente entendiendo que, a ver, o sea, que cada cuerpo es singular y que cada caso es particular y que todo esto, pero entendiendo como la plataforma, las personas que están aquí presentes, ¿qué nos dirías desde tu hacer como psicóloga especialista en trastornos de la conducta alimenticia para esta sociedad que vivimos? Bueno, pues en primer lugar que pues estos espacios sigan siendo parte como de la vida cotidiana. Realmente creo que es súper importante hablar del tema, sobre todo para visibilizar estas conductas que se han normalizado y no son normales, ¿sí? No hablamos de conductas específicas, pero sé que muchos de ustedes probablemente tienen conductas en su cotidianidad o han escuchado de amigos cercanos que las tienen y ya hacen parte de la conversación, o sea, no es algo que les llame la atención o no es algo que quieran revisar, y precisamente estos espacios permiten hacer ese devolverme y decir, ¿será que esto lo estoy haciendo con una intención de modificar mi cuerpo o será que esto lo estoy haciendo porque me quiero cuidar? ¿Sí? No hablamos de cultura de dieta y de hecho es que este es un tema supremamente amplio, ¿no? Creo que estamos haciendo es un abrebocas de todo lo que se puede hablar alrededor de ello, pero al final este sistema de creencias que se llama cultura de dieta nos atraviesa a todos, a algunos países más que a otros, y de hecho pues aquí tenemos representación latinoamericana. Argentina es uno de los países con mayor prevalencia de trastorno del comportamiento alimentario y Colombia es un país que tiene un estereotipo femenino a los 15 muy años marcado. le a las mujeres una cirugía plástica, o sea... Exacto, entonces es algo que nos atraviesa a todos, pero no a todos por igual, ¿ya? Pero que hay que revisar, ¿sí? Y estas conductas que se han normalizado al final son conductas que incluso en muchas ocasiones las han recomendado especialistas en salud desde este paradigma que les digo de centrado en el peso, creyendo que pues van a favorecer al paciente porque comparan salud con delgadez, ¿sí? Entonces sí que por ese lado es importante que esto se siga hablando. Y por otro, el saber que aunque estas representaciones y Ariana Grande pues nos ponga así como en una valla gigante que la delgadez extrema como vuelve a ser moda, pues como que no derrotarnos y saber que el activismo vale la pena y que realmente cuando hablamos de esto pues estamos haciendo prevención para que la sintomatología no termine en más diagnósticos de trastorno del comportamiento alimentario. Y aquí yo quiero hacer como un asterisquito, y es que lo que más me preocupa de todo esto hoy, en 2026, es que por lo menos en los años 2000 nuestros referentes estaban en el televisor, en las revistas y si mucho en las películas que veíamos en cine, ¿sí? Pero ahora el referente con el que nuestros adolescentes están construyendo su imagen corporal y su identidad están todo el tiempo en su mano. Entonces creo que eso preocupa mucho más, porque es que, es más, el referente ni siquiera es un humano, ¿no? En muchas ocasiones es un avatar que pues se hace con base a los estereotipos, por supuesto, para que consiga seguidores. Entonces creo que esa es la preocupación más grande que hay alrededor del tema de ese regreso del discurso de la delgadez extrema como referente, ¿no? para nuestras adolescentes y nuestra infancia, ¿no? Creo que parte de lo que hicimos los millennials o los que estuvieron antes que nosotros fue intentar romper el discurso porque estuvimos atravesados por él y sufrimos mucho en el camino. Malditos descadrados. Los vaqueros hasta aquí, ¿no? La Barbie, o sea, es que jugamos con Barbies con cuerpos perfectos, ahora la Barbie se ha cambiado. De hecho, podrían hablar de la Barbie en algún momento. Sí, y me anoté el móvil también para hacer una del móvil, de cómo tenemos estas cosas en la mano, me gustó eso también. Porque al final pues fue ese referente que tuvimos, ¿no? Así se debe ver la mujer en la adultez y yo estoy jugando con este modelo todo el día y no hay otra versión de mujer que pueda. De hecho ya existe en Barbie Curvy, sí. La tengo, cuando la encontré fue así como la compro, la tengo y... Está la Barbie autista ahora. También. Sí. Debería ser la Barbie pluriempleada. Porque hay que hacer negocio hasta con la autista, o sea, pero bueno. Debería ser la Barbie clase media pluriempleada. Sale con unos cascos con cancelación de sonido. Ah, sí, me gusta. Sí, la lanzaron hace como 2 semanas. Un chiste real. Es verdad, sí. Pues muy bien. Es muy fuerte. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Margarita, por participar y ahora nos gustaría escucharlos a vosotros, así que al debate. Pues vamos al debate. Bueno, ¿quieren buena pregunta?
aparte que te aplaudo. Bueno, para los que sois nuevos, la dinámica viene así ahora. Pues esto queda registrado en nuestro podcast, que nos escuchan tantas personas, nuestras madres y otras personas más. Estamos en Spotify y en YouTube como Arrabaleras, parlantes con V de Raval, no es un error ortográfico. Y entonces, pues, obviamente si hablan, estarían dando su consentimiento informado para que su voz, pues, quede registrada, no su consentimiento informado aquí tácito. Y nada, ¿cómo funcionamos acá? Esto ya se democratiza, el micrófono va para vosotros, es decir, la voz la tienen ustedes. Y nada, pueden responderse entre ustedes, la idea es darle prelación a los que no han hablado y pues no tenemos que responder nosotras, pueden responderse entre ustedes y pues nada, ¿quién quiere romper el hielo? Pues no sé. Claro. Vale, aquí y aquí creo que también levantan. Vale, a mí una de las cosas que me gustaría también que hablarais es sobre la realidad de los cuerpos. Lo digo más que nada porque ya no hablo directamente de Photoshop, hablo Photoshop o ahora mismo incluso en vídeo. O sea, ahora en vídeo, y digo vídeo en directo, en real, se puede hacer, hay algoritmos de morphing, que no voy a hablar del tema, pero hay modificaciones reales del cuerpo, tanto de cara, delgadez, etc. Entonces, o en el caso también de los hombres, porque habéis hablado de las mujeres, en el caso de, no sé, un poquito anorexia, bulimia, diabetes extrema, pero también en el caso de los hombres sería, no sé cómo decirlo, como musculitos. Vigorexia. Vigorexia, sí. Lo siento. Que tampoco, no sé hasta qué punto son cuerpos reales, porque lo digo en el sentido de que muchos de estos, no sé, chicos que salen, pues no sé, en redes sociales, etcétera, se están tomando ciertas sustancias para poder tener este físico. Y si podrías, o alguien, quien sea, hablar del tema. Qué interesante, ahora que ha quedado más claro, vigorexia, ¿no? Que también viene de viril un poco y de esta cuestión de tener que hacer músculos, mostrarse fuerte, y que delgadez o el tema más anoréxico venga más de la fragilidad, ¿no? También eso me llamaba la atención, del cuerpo frágil, débil, casi bueno, si muerto. queréis históricamente, el tema de la vigorexia o el culturismo en general, hubo un francés que se llamaba, creo que es Victor Sandor o algo así, que lo que quería era emular que su cuerpo fuera igual a las estatuas griegas. Y claro, como también es esta excusa de la idea de la proporcionalidad, ¿no? Es también interesante pensárselo desde ese lugar, porque antes, cuando se pensaba en belleza, cumplía unos parámetros específicos en términos de belleza. O sea, Aristóteles tenía en su estética una idea de lo bello es lo proporcional, tamaño, o sea, tenía una idea de proporción, esta idea de que la parte de un lado tiene que ser igual que la otra y estas cosas. Entonces no era un David perfecto con todas sus partes y pues evidentemente eso recoge simplemente unos estándares que, y eso lo habló Flora al comienzo también, que el ideal siempre va a exceder a los particulares porque es idea, o sea, el ideal precisamente está en la configuración de no palpable, desde el lugar mismo donde se gestó inicialmente ese planteamiento que era el platónico, las ideas estaban fuera del mundo sensible. Y homogeniza, es decir, homogeniza la población. Por eso para mí hoy tenemos que tener mucho cuidado con los ideales. Hoy y siempre, pero bueno, hoy también, y como dijo Mario, que me encantó, hoy teniendo los ideales en el bolsillo a cada hora del día, en cada momento que me siento a tomar un café y veo todas las mujeres que tienen este cuerpo esbelto, los hombres que son vigor, no sé cuánto. Claro, y tú te sientes cada vez peor y estás ahí. Y es como, a ver, claro, cuidado con los ideales. Y bueno, y también venimos hablando varias tertulias atrás del capitalismo, de la desigualdad de la riqueza y tal. También cuidado a quienes idealizamos también. Muchas veces a estos grandes magnates se los pone en el lugar del ideal de ser y de aquel al cual la gente ve un valor, ¿no? Hay algo que también me parece importante No lo que has dicho de los videos en vivo que se alteran y esto es la cuestión de la inmediatez. O sea, creo que también hay un problema con nuestros cuerpos y el vínculo con lo inmediato. Por eso se abandona el hacer ejercicio si está relacionado con el peso porque lo queremos ya. Por eso está súper de moda Ozempic. Por eso... de alguna forma,
la forma en la que nos hemos relacionado con lo mediático y nos ha configurado la forma en la que nos relacionamos con los otros y con nosotros. Entonces queremos inmediatez. Entonces si un video va a hacerme ver de una determinada forma, pues lo voy a utilizar y voy a alterar el cuerpo para que de alguna forma sea hegemónico. Y hemos visto también que las cirugías plásticas se han modificado también con la aparición, o sea, se han exacerbado también con la aparición de los filtros. O sea, bocas grandes, narices perfectas, formas de los rostros, digamos, hegemónicas, las famosas van adquiriendo el mismo rostro, este rostro Kardashian. Entonces, de alguna forma, esto va atravesado para mí también con esto de la idea de lo procesual. O sea, no hay procesos, hay inmediatez, hay resultados, hay antes y después. No hay procesos, hay simplemente resultados que hay que mostrar. Y es bastante complejo. Y es que ese antes y después que hay que mostrar precisamente nos dice cómo se está construyendo la imagen corporal hoy en día. O sea, al final la imagen corporal es un constructo muy complejo, con muchas aristas, pero está atravesada por la opinión del otro y está atravesado por el sentirme parte de un grupo. Entonces, si el ideal me está homogeneizando y yo no hago parte de esa homogeneidad, pues voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté en mí, por poder llegar a ser aceptado dentro de ese grupo social. Entonces, claro, de hecho, pues los gimnasios no se crearon para generar salud, ¿no? Los gimnasios se crearon para transformar los cuerpos, que hay quienes los utilizan pues muy responsablemente para su autocuidado, sí, pero al final si tú ves una publicidad de un gimnasio, ¿qué te está mostrando? ¿Qué te está vendiendo? Te está vendiendo que transformes tu cuerpo, no te está vendiendo salud. Entonces, si todas esas acciones no las han vendido, o sea, al final es un discurso que está partido en dos, porque es un discurso que de alguna manera nos pone en esta posición de transformar el cuerpo y ser aceptado, pero enmascarado con te voy a ayudar a tener más salud. ¿Sí? Y lo que dices tú es verdad, o sea, hay mucha gente hay muchos hombres que están usando productos incluso veterinarios para poder obtener los músculos que les vende este cuerpo ideal. Entonces, pues hasta allá llega esa representación. Yo me refería más que nada que estamos hablando de un ideal que es inalcanzable en el sentido de que es falso, porque está modificado. Sí, está configurado por un imaginario y pues sí, no responde los ideales nunca responderán a particulares. Sí, y siempre serán imposibles. A mí me preocupa mucho. Pero que había pedido... Aquí hay una manita levantada. Ya, sí. Ahora vamos a eso, pero antes que pobre, ya está esperando hace rato. Sí, se viene manita levantada. A ver, era más bien que cuando estaba escuchándoos, o sea, es como que me he replanteado una cosa, que es que básicamente la delgadez, habéis comentado que es un ideal. También me da curiosidad si realmente la delgadez extrema es un ideal. Porque si tú te pones a plantear, me parece que el Woman's Secret, o no sé cuál es, que hay uno que hacen como pasarela de modelos, que van con las plumas. Victoria's Secret. Victoria's Secret, ya, sabía que había un secret por ahí, no sabía dónde. Total, hace unos años se puso todo lo del body positive, entonces incluyeron pues diferentes cuerpos, etcétera, etcétera, pero ahora se dice que a día de hoy se ha vuelto a introducir lo de la delgadez extrema. Entonces, yo aquí hago más un análisis de que esto es algo que le interesa a las mujeres, una delgadez extrema. Pero si tú después te pones a analizar, los hombres muchas veces dicen que quieren a mujeres con curvas, que sean como, que tengan cuerpo. Entonces, esta delgadez extrema va dirigida, o sea, es una cosa que las mujeres deciden y los hombres quieren otra cosa. O sea, es como no sé, le veo como un poco de contradicción en todo esto. Es que esto también está atravesado por la industria, ¿sí? Al final el discurso del body positive o de la diversidad corporal no le sirve a la industria, ¿sí? Porque al final la industria se lucra de la insatisfacción corporal colectiva. Así que si ya llegamos al punto donde nos sentimos satisfechos con nosotros mismos, pues ¿qué les vamos a comprar para transformarnos? ¿Sí? Entonces tienen que construir un nuevo referente y al final por eso es que cambian y son cíclicas estos estereotipos del cuerpo idealizado, porque es que si no le conviene a la industria, pues va a cambiarlo por otro. No sé si ustedes han visto ahora que hay una tendencia muy grande de las niñas pequeñas con todo un protocolo de skincare, ¿sí? ¿Eso es por qué? Pues porque vende más, ¿sí? Y no es que la niña pequeña, porque en estos días a mí me apareció un video de una mamá justificando el por qué le estaba comprando estos productos a su hija y es como, pues es que se siente identificada conmigo, no.
O sea, te puedes identificar, se puede identificar contigo siendo pequeña en la acción de cuidarte el rostro, por ejemplo, pero no en usar los productos o en pretender tener el resultado de esos productos. Entonces, al final está atravesado y por eso es tan... como que cuando tú lo ves ya sobre la mesa y puedes ver todas estas estrategias, dices, pero es que lógica no tienen, ¿sí? O sea, se contradicen entre sí, pero precisamente es por eso, porque al final es una industria detrás que quiere vender un producto, en este caso los inhibidores del GLP-1, ¿sí? Que desde el 2025 están tomando mucha fuerza, que se llama Ozempic a nivel comercial, pero al final lo que hace es que altera el funcionamiento de tu cuerpo, que fue un medicamento diseñado para la diabetes y que pues se está usando de forma indiscriminada para la pérdida de peso. Pero ¿qué sucedió? Pues que generó, que facturó, y como factura, pues entonces ahora la delgadez me funciona como estrategia de mercadeo. Entonces por eso es tan ilógico como estos ideales, ¿no? Bueno, si se está hablando de esto y si muchas mujeres se están sintiendo identificadas y cómodas con su cuerpo, porque ahora vuelve este discurso a tomar fuerza, pues porque quieren vender. Y también una cosa que has nombrado interesante, es que los hombres quieren con curvas y las chicas parecen buscar la delgadez. Es que yo creo que finalmente esa búsqueda de control precisamente no va de cara a la mirada masculina, sino la forma en la que nos tragamos la idea de poder sobre nosotros mismos. O sea, no es para satisfacer la mirada masculina, es para satisfacer la idea que yo creo que tiene la mirada del otro. Es la idea que creo que tiene, no la mirada que tiene. Deja de importar la mirada del otro. Es la idea de lo que creo que puede llegar a gustar porque finalmente me he tragado esa idea de poder. O sea, el cuerpo es el lugar en donde habita, donde está esta pugna constante de poder, no por el otro, sino porque se ha internalizado. Sí, y no hay, digamos, es verdad que la mujer, histórica y culturalmente las mujeres, hemos vivido más bajo ese yugo de el peso de la mirada del hombre, como nos ven, ¿no? Una paciente una vez me dijo, una adolescente, las mujeres siempre, sí, no quiero ser mujer, me dice, porque las mujeres siempre hemos sido lo que los hombres quieren que seamos, ¿no? En esa frase había mucho de realidad, esto de amoldarse, ¿cómo quiere verme? Y quiere verme así, con curva, entonces voy y me opero, con el culo así, voy al gimnasio. Siempre hay como esta cosa, más alienada, un poco a ese fantasma masculino, si se quiere, ¿no? Hay algo de eso, pero no creo que ahí se cierre toda la cuestión, porque no a todo hombre, primero que es un ideal y una fantasía, porque no a todo hombre le gusta el mismo tipo de mujer, y no a toda mujer le gusta el mismo tipo de hombre, y no a todas las mujeres le gustan los hombres, y no a todos los hombres les gustan las mujeres. O sea, ahí vamos a empezar a jugar. O sea, combina de variables, o sea, ¿quiénes son los hombres también, no? Porque decimos, ¿qué es la mujer? Y de qué mujeres hablamos, de qué mujer, ¿cómo generalizar? O sea, estamos generalizando la mitad de la población nomás, ¿no? Y también podemos pensar quiénes son los hombres y cómo podemos saber o creer que les puede gustar un solo tipo de mujer. Entonces creo que esto de la delgadez extrema va más allá, tiene que ver con el ideal de delgadez de nuestra época, como en otra época fueron las mujeres más robustas porque significaba un poco de poder, de riqueza también, porque tenía dinero para poder comer, ¿no? Y tenía unas caderas que podía tener redonda, toda su descendencia y todo su patrimonio. Exacto, las caderas, exacto, todas estas cuestiones. Hoy el ideal quizá va por otro lado, pero no se agota ahí. O sea, yo creo que hay que escarbar un poco más, que tiene mucho que ver también con la era del consumo y con poner un intento desesperado a poner límite o freno a la demanda del otro, o al ser siempre lo que el otro espera, al deseo del otro. Bueno, el problema no es el alimento, sino el alimento no es el problema, sino la relación con el otro. ¿Puedo terminar con el...? Sí, sí. Porque, o sea, esto ya lo quiero hacer como pregunta más psicológica, porque a lo mejor me estoy ahí confundido totalmente, pero cuando una persona adelgaza muchísimo, o sea, la sensación que da una persona que está delgada, o delgadez extrema, sería básicamente que es una persona súper fácil de manipular, porque no tienes tampoco ninguna fuerza para poder defenderte ni nada. Entonces, si tú adelgazas tanto, también es alguna manera de llamar. ¿Y qué más? O sea, ¿para qué dirección? ¿Para dónde te diriges? ¿Qué es exactamente lo que quieren? ¿Que te manipulen? ¿Que te ayuden? ¿Que te...? No sé si se entiende la pregunta. Sí, y sumándole también la misma pregunta, también la lanzo para la psicóloga. Ahí está lanzada la pregunta. También la idea de la infantilización, ¿no? Como del hablar, de no hagas tantas cosas para que el hombre lo complete, ¿no? De hablar frágil, de ser puesta en su sitio, de demandar la atención del otro, de ser frágil. Pues no es tanto el querer, sino lo que la sintomatología te lleva a tener, ¿vale? Porque no es algo consciente, no es algo que se elige, sino que es algo que la sintomatología te lleva.
Sí que las personas con delgadez extrema o que están en un peso ponderal de riesgo vital, pues precisamente están en eso, en riesgo vital, ¿sí? Pero cuando ya hay una sintomatología de anorexia, por ejemplo, si estás en riesgo vital por tu peso, al final el trastorno del comportamiento alimentario está actuando prácticamente por ti, es decir, hay una sintomatología egosintónica donde las decisiones que tomas alrededor de tu cuerpo y la comida están atravesadas por el diagnóstico, están atravesadas por el síntoma. Entonces no es tanto como consciente de, bueno, yo hago esto porque al final quiero este resultado, no. Pues en psicología y en psiquiatría hablamos de la ganancia secundaria, que tendría que entrar a revisarse caso por caso, porque por supuesto puede haber una ganancia secundaria de la enfermedad, pero no es algo tan tangible como para decirte es esta, ¿sí? Cada caso es particular. Y pues en muchos casos esa ganancia secundaria es la que de alguna manera sostiene el síntoma en el tiempo, ¿sí? Entonces sí que hay que entrar a trabajar en ella, pero pues es individual el proceso. Sí, y como quizá otro tipo de situaciones extremas también se termina llegando justamente a lograr el efecto contrario al que se busca, pero justamente lo opuesto. En este caso yo creo que justamente como ese intento, no, esto es generalizando muchísimo, pero en ese intento de poner un freno a lo que uno es como un objeto para el deseo del otro, termina siendo casi, estando en una posición demasiado vulnerable, casi al borde un poco de la muerte, en la cual, bueno, hay algo ahí de requerir unos cuidados, ¿no? Un ingreso y tal. Y después Lacan decía que había una irreductibilidad del deseo en la necesidad. Justamente lo que se trata de erradicar es la dimensión del deseo. Entonces se termina llegando a una situación donde solo predomina la cuestión de la necesidad, o del hambre, la comida o el rechazo, y la necesidad después de atención, que normalmente si son casos graves se ingresan. Es decir, es como que de hecho ahora en el Hospital Sagrat Cor han abierto unidades gigantes, muy grandes y muy modernas, de TCA, solo TCA, o sea, todo trastorno de conducta alimentaria, porque hay mucho más que antes. Sí, un montón. La prevalencia es alta y además pues ya como que a raíz de que ha cambiado el manual de diagnóstico, pues podemos llegar a más casos más frecuentemente, ¿sí? Como que ya no hay tanto infradiagnóstico, sino que podemos llegar a los casos a tiempo, ¿sí? Ya de hecho, pues se está formando para que en atención primaria se puedan identificar síntomas más fácilmente y se pueda llegar, pues, como cuando el diagnóstico apenas está comenzando y no cuando ya está cronificado. Entonces, pues eso es algo positivo en medio de... Pero también quería nombrar algo, y es que las pacientes con diagnóstico de anorexia no sienten esa debilidad que nosotros podemos percibir o que sabemos objetivamente que tienen, ¿vale? Dentro de la sintomatología está, y de hecho yo tengo una imagen, hace mucho tiempo la publiqué, de Superwoman, ¿sí? Porque así se sienten las pacientes en restricción alimentaria, ¿sí? Y esto es a raíz de la alerta que tiene tu cuerpo en el momento, ¿no? De alguna manera, cuando estás en riesgo vital, todo tu cuerpo pues busca la manera de mantenerte con vida, y en ese mantenerme con vida yo me siento poderosa. ¿Por qué? Porque no necesito comer como los otros, pobres mortales ustedes que necesitan comer para vivir. Yo no necesito hacerlo y aún así sigo haciendo ejercicio, y aún así sigo yendo al colegio, y aún así sigo cumpliendo con todas mis actividades cotidianas. Entonces sí hay una percepción de lo puedo todo. Wow, qué interesante eso, amiga. Brutal. Sí. Control. Qué loco. Lo controlo, exactamente. Y la paradoja es que al final no controla nada, porque se está yendo de cabeza a la muerte, ¿no? O sea, sí, morirse también. Pero no es una decisión, ojo. Sí, Es parte del diagnóstico. Es que yo hago mucho hincapié en que la enfermedad no es la persona, porque es lo que trabajamos mucho en consulta, porque muchas veces como la desesperanza está en creer que nunca va a salir de ahí porque es que esta soy yo, ¿sí? Y yo hago parte del síntoma, o el síntoma hace parte de mí y no me puedo separar de él. Y en realidad sí que te puedes separar, ¿sí? Pero en momentos de riesgo vital, pues el síntoma está tomando el control en todo el sentido de la palabra. Por eso se ingresan. Brutal. ¿Qué ibas a decir de la estadística? Ah, ya, Alex, ¿vale? No, lo de la estadística, que también a mí me parece bastante particular lo que se habla siempre de no creerle mucho a las estadísticas, que creo que tiene que ser así, porque se visibiliza mucho el tema de las mujeres, pero no los de los hombres, ¿no? Y yo no creo esto de 1-10, no lo creo. Creo que simplemente es que no se sabe, no hay suficiente información. Este tema de no permitírselo sentir también.
Entonces creo que por ahí hay mucha información que quizá se cree, bueno, tendrán los datos, que solo le pasa a las mujeres. Puede ser que los hombres desde la parte de verse muy grandes o musculosos, todas estas cosas, también hay una fuerza de hacerse mucho daño, ¿no? Por lo que hablábamos de poderse inyectar muchas cosas, muchos medicamentos que no le hacen bien, y eso, de eso no se habla tampoco, ¿no? Pues la alteración del comportamiento alimentario no discrimina de sexo y no discrimina de edad tampoco. De hecho, siempre creemos que los diagnósticos de trastorno del comportamiento alimentario solo son adolescentes. Eso no es verdad. O sea, tu conducta alimentaria se puede alterar en cualquier momento de tu vida, ¿sí? Porque al final, como la comida ocupa un lugar tan importante en la vida, que justo Flor lo decía ahora, ¿sí? Los seres humanos comemos en grupo, ¿sí? Hace parte de nuestra manera de socializar y de relacionarnos con el mundo. Entonces, como esto ocupa un lugar tan importante, pues se puede alterar en cualquier momento, ¿sí? Y no discrimina de si eres hombre o mujer, o sea, no discrimina como eso. Sin embargo, también por los mismos estereotipos de género, es más difícil que los hombres acudan a consulta a pedir ayuda cuando se presenta algún tipo de sintomatología, y tal vez en sus cuerpos, al verse diferente, pues vuelve el estereotipo del cómo valoro el cuerpo del otro solo viéndolo, ¿no? Pues hace que no se perciba tan fácilmente como un cambio en las mujeres. Pero sí que hay pacientes con alteraciones del comportamiento alimentario dentro del grupo. Alicia, de la mano y por acá atrás. Bueno, yo quizá hablaré más desde una serie de dudas más que de una serie de convicciones, o quizá unas convicciones tímidas, en cuanto a que yo personalmente pienso que la visión que tenemos uno respecto al otro suele ser más, yo creo, es que así, quizá no sé si lo podemos consensuar aquí, que solemos ser más amables con el aspecto de las otras personas que cuando nos juzgamos a nosotros mismos. Es decir, yo creo que lo que se juzga como un ideal, ni siquiera es un ideal ni debería ser considerado ideal. O sea, un ideal de cuerpo o un ideal de persona es esa persona que se desenvuelve de manera natural, que se siente cómoda, que se siente a gusto, que no tiene ni exceso de peso ni defecto de peso, y que la elegancia precisamente no está por su exceso o por su defecto, sino por cómo se desenvuelve con cierta naturalidad, con cierta seguridad en sí misma. Y creo que eso es lo que se puede considerar el ideal vamos a hablar de cuerpo, ¿no? Porque fijamos que estamos de acuerdo que es un tema altamente sensible, porque como es lo primero que se juzga, el cuerpo, pues es lo primero que se ve y es lo primero que todos caemos en el topicazo quizá de pensar en que el cuerpo es lo juzgado. Pero curiosamente solemos ser más amables hacia los otros, y somos nosotros respecto a la mirada que nos sentimos juzgados. En realidad nadie nos juzga, ya cada uno tiene sus preocupaciones, como para estarse planteando a ver si una persona tiene exceso o defecto de peso. Yo creo que al contrario, una persona se puede fijar en otra y puede pensar, pues esta persona es atractiva o no, o me resulta atractiva o no, pero lo que está claro es que es una persona que desprende naturalidad, desprende pues esa cosa que es atractiva siempre, cuando te sientes a gusto contigo misma. Y creo que nadie va a estar mirando de si lleva unos kilos de más o unos kilos de menos. Es por eso que nos pueden gustar diferentes personas, dependiendo de lo que digamos que de lo que te transmiten, ¿no? Por eso creo y me pregunto si esa delgadez extrema no deja de ser una parte reversa de la morbidez extrema, de que quizás sea un autocastigo que nos inculpamos, y no es que nos queramos ceñir a un ideal que ni siquiera es ideal, y considero que es un error que se le considere ideal, porque ni es ideal ni debería serlo, sino que es algo que, por un lado, estamos llamando la atención por algo con lo que no estamos conformes, y que es un juicio que nos hacemos a nosotros mismos, o sea, un autocastigo. Entonces mi pregunta, una de ellas sería de si la morbidez extrema vendría a ser el mismo TCA que la delgadez extrema, solo que simplemente con otro mecanismo distinto, pero con el mismo propósito de, no sé, desde el desconocimiento decía, si quizá tiene el mismo propósito de mostrar una inconformidad, sea la que sea por los padres, sea por no ser el dueño de tus decisiones, una rebeldía, un gesto que circunstancialmente decides, porque también considero que esto no te define como persona, sino que define
una circunstancia de tu vida, un momento de tu vida. Quien tenga un trastorno de estos no significa que es una persona de por vida con ese trastorno, significa que está pasando unas circunstancias que le hacen que en ese momento determinado pues se va por ahí o se va por allá. Pero normalmente suelen ser personas que tienden a un equilibrio, digo yo, me pregunto. Entonces, esa es una de las preguntas, si la morbidez extrema sería uno de esos trastornos y si sería el mismo, solo que desde otro ángulo, y que a ese claramente no se le ve ideal, y que por lo tanto, ¿por qué se le tiene que ver ideal a la delgadez extrema? Para mí sería esa la coherencia un poco siguiendo la línea de ella. Y ya la última pregunta es que quizá tenemos tendencia a censurar a quien se cuida bien, porque si esa persona que se cuida bien y tiene buen cuerpo y lo hace por tener más energía, que no más salud, porque la salud al fin y al cabo no siempre depende de cómo te cuidas en el gimnasio, sino que depende de tus genes, no tanto de la epigenética, pero si te aporta energía, pues ¿qué tiene de malo? Todo es un buen ejemplo para inspirar a otras personas a cuidarse, ya sea con más músculo o con menos músculo, ya sea con más curvas o con menos curvas, pero desde luego para tener más energía, para estar más, digamos, desenvuelto, pues para eso, pues para tener más, sentirse mejor consigo mismo, repito. Y que para mí lo que quizás sí que crea una tendencia, y quizá, no sé si esto se sabe, que hay una tendencia nueva, que es, creo que hay una persona, no recuerdo quién, un americano, que está utilizando su cuerpo como laboratorio para hacerlo todo, para que todo lo que ingiere su cuerpo sea perfecto. Y eso sí que sería, bueno, para mí es patológico, pero en todo caso, si queremos tener algo como ideal, que sea un ideal que se supone que es lo que, ¿no? Del libro sería lo conveniente para tu cuerpo, que no para tu persona, porque psicológicamente te trastorna, pero quizá para tu cuerpo sí. Entonces, si algo tiene que ser ideal, que sea algo que verdaderamente esté demostrado que a tu cuerpo le hace bien. Lo que nunca puede ser para mí considerado un ideal, y que para mí eso es lo que con lo que quiero concluir, es que cuando se dice que ser extremadamente delgada es un ideal, creo que es un error, porque lo que está únicamente demostrando es que es no un ideal, sino un extremo interés de la industria para que se cumplan las modas, las maneras, que eso es lo que significa moda, manera, y copia y réplica. Y que simplemente se ciña eso, a querer seguir un patrón que alguien marca, y que no somos nosotros los que queremos seguir ese ideal, porque nadie ve a una persona de una manera u otra como ideal. Lo ideal es como tú te sientas bien, yo es como me gustaría verlo así. Pero claro, desde el desconocimiento espero no herir la sensibilidad, porque repito, es un tema que como entra en juicio, pues puede crear sensibilidad, pero repito, que ese juicio normalmente siempre suele que se tiene uno consigo mismo. No sé si podríais... Pues has nombrado muchas cosas, entonces voy a intentar como abarcarlo todo. Con relación al tema de si se es juzgado o no, afortunado tú que no has sido juzgado por tu corporalidad, porque no es lo que sucede normalmente o frecuentemente, más bien creo que es la palabra que puedo usar en la vida cotidiana, ¿sí? Son muchas las personas que se sienten juzgadas permanentemente por su imagen corporal, ¿ya? Y eso indiscutiblemente va a atravesar el autoconcepto de esa persona que ha sido juzgada por cómo se ve, ¿sí? Y ese cómo se ve no solamente es por el tamaño del cuerpo, sino por otras decisiones que se toman a lo largo del tiempo, ¿no? Cómo te vistes, de qué color te pintas el pelo, las uñas, bueno, si te vistes de ciertos colores o de otros. Entonces, afortunado tú que no has sentido eso. Y creo que eso podría ser incluso, y aquí me meto también con un tema muy sensible, pero incluso ligado a los estereotipos de género, que generalmente las mujeres somos quienes nos hemos sentido a lo largo de nuestra vida y desde que nacemos prácticamente juzgadas por la apariencia, ¿sí? A las mujeres se les juzga por cómo se ven y a los hombres por lo que saben, ¿sí? En el mundo, desafortunadamente. Entonces, pues eso por un lado. Por otro, cuando preguntabas por los trastornos del comportamiento alimentario, vuelvo e insisto, un trastorno del comportamiento alimentario no se ve en el cuerpo, ¿sí? Yo puedo tener síntomas restrictivos y dentro del estereotipo tener que verme en extrema delgadez y no verme así. Y aún así tener síntomas alimentarios de tipo restrictivo que a lo largo de la historia se han considerado como síntomas de una persona extremadamente delgada, ¿ya?
Hay trastornos que dentro del manual se llaman como atípicos, es una palabra que no debería ni siquiera estar, porque al final cuando tú evalúas un trastorno del comportamiento alimentario, evalúas conducta, evalúas comportamiento. Entonces, independientemente del tamaño del cuerpo, se puede presentar una sintomatología u otra. Entonces, para responder a tu pregunta de si la delgadez extrema es igual a la morbilidad, dijiste morbilidad, sí. ¿cierto? ¿Vale? O a un cuerpo no hegemónico, o a un cuerpo gordo, en términos de trastorno, pues es que el trastorno se puede presentar en un cuerpo o en otro, ¿sí? Y hay personas sanas en cuerpos no hegemónicos, o en cuerpos no heteronormados, ¿sí? Que de hecho esa es la lucha. Amén, hermana. Que de hecho esa es la lucha que tenemos quienes trabajamos desde el enfoque de salud en todas las tallas, el no asociar salud con cómo te ves, y saber que en el caso de la extrema delgadez la razón por la que se asocia es porque hay un riesgo vital importante que incluso puede generar muerte súbita, porque cuando estás en delgadez extrema tu corazón también, que es un músculo, pues también merma, ¿sí? Entonces estamos hablando de pacientes que se nos puede morir en la mano, ¿ya? Y por eso justo allí, dentro de este enfoque, sí consideramos el peso como indicador de salud, pero porque estamos ante una situación de riesgo vital, ¿vale? Pero en el resto de corporalidades es un tema de, pues, hay muchísimos factores que inciden en el peso corporal de las personas y debemos comprender todos estos factores para poder trabajar con esos pacientes, independientemente de por qué consultan. Y por eso es que no podemos limitar la atención al peso corporal, que es una de las luchas que se hacen desde este lugar, porque muchos pacientes con cuerpos no normativos pues han tenido estigmatización de su peso corporal en consulta e incluso se han dejado diagnósticos de lado y muy importantes por mandarles a bajar de peso, ¿sí? Porque esa pérdida de peso intencional sea el único tratamiento disponible para ellos. Entonces, como eso por ese lado. Y no sé, la tercera, creo que ya me perdí porque Sí, no, sí, sí. no sé la tercera. Fueron muchas... Sí, fueron. Sí, atendiste a ¿Podría las... responder? Claro, Sí, sí, aquí. rápidamente, porque ya tenemos que ir cerrando. Perdón, intento ir rápido, corregirme porque a mí me gusta la psicología y estas cosas, entonces alguna idea tengo, pero no sé si es del todo correcta. Entonces, has comentado básicamente que hay mucha gente que le da igual cómo vas, y eso sí que lo confirmo, o sea, hay mucha gente que le da igual cómo vas, pero también es cierto que hay mucha gente que tiene poca autoestima, y si ya vienes de una familia en la cual te han juzgado toda la vida, ya por el simple hecho de que te juzgan, tienen baja autoestima, cualquier cosa, tú quieres quitar toda tu ira también juzgando a los demás. Si tú piensas que vales menos, pues intentas compararte con los demás para no sentirte menos. Entonces sí que hay una comparación. Ya no te digo solo en el cuerpo de si estás un poco más delgado, un poco más gordo, sino en todo, también con la ropa. Y eso pasa muchas veces más con chicas y con los chicos. Pero porque a nosotras sí... por ejemplo, yo ahora en la cena familiar, yo he tenido que ir a una cena familiar con la familia de mi pareja y yo pues tengo que ir con una ropa ahí adecuada, que por ejemplo con mi familia yo antes iba con un jersey un poco más con calavera, ¿sabes? Ahí para indignarme, para decir no quiero ir como ellos, pero claro, con mi familia es un poco más, la otra familia es más pijilla, no sé qué, entonces veo a mi pareja que va con unos pantalones que los típicos de, que hay unos pantalones ahora de hombres que son como así formales, pero que los miras así y dices, es un chándal, yo tengo un chándal ahí. Pero claro, yo tengo que ir con faldillita, tengo que ir maquillada, si no voy maquillada, uy, espera. Entonces sí que siento que se juzga y sobre todo si tienes una familia que hay estos estándares, se juzga mucho más y si tienes menos autoestima, aún más. Respecto a lo que has comentado de delgadez y obesidad, esto corregirme, ¿vale? Pero yo he escuchado muchas veces de que una persona que está gorda, o sea, ya no gorda, lo siento, yo no sé expresarme. Yo Dilo, números, perfecto. Yo soy de números, no de letras, no me sé expresar. Pero básicamente una persona que tiene obesidad es... Yo había pensado en The Whale, ¿eh? Yo había pensado caso extremo, ¿eh? Sí, El de en Whale. casos extremos, no casos extremos. O sea, ya se dice que es una enfermedad, o sea, está considerado como un trastorno. Lo que pasa es que en España, para no tener que dar medicamentos porque cuesta dinero, pues no lo intentan considerar como un trastorno, no como, ¿cómo decirlo? Una adicción.
Al igual que una adicción es fumar, beber, etcétera, etcétera, también es la comida. Entonces una persona puede comer para, yo qué sé, mi familia dice que tengo que tener el cuerpo perfecto, entonces yo como para demostrar que estoy en contra de las normas. Puede existir el caso, pero muchas veces suele ser que, al igual que una persona que bebe o que fuma, tiene la necesidad. No es tanto de reclamar algo, sino como que necesito, ¿sabes? Y si no lo tengo, me estreso, tengo más ansiedad, se me acumula, etc. Mientras que por el caso de la delgadez, entiendo yo, corregirme, ya es algo más que te juzgan a ti. Entonces, para adaptarte a la sociedad y no quedar tan mal, o por algo de la perspectiva de los demás, adelgazas para quedar bien. Pero no es algo que dices, buah, es una adicción, necesito dejar. O sea, sí lo es, pero no va tampoco en el mismo camino, ¿sabes? Yo creo que hay una cabeza que me venía un poquito del lado, Marga, que tienes por decir. No está mal, o sea, es interesante que se planteen estos planteamientos. Sí, se sí. planteen estos Sí, planteamientos. perfecto. Pero por eso, nosotros hablaríamos desde otros lugares, ya eres la experta. Lacan equipara la anorexia con la toxicomanía, porque hay como una especie de desregulación de la pulsión, que ambos llevan a la muerte, pulsión de muerte en parte, ¿no? Del goce sin límite. Uno que, bueno, va hacia el consumo, el otro hacia el consumo de la nada, pero bueno, al final terminan teniendo paradójicamente el mismo resultado. Curioso porque ha salido eso, yo no sabía cómo tocarlo porque era delicado, pero... Bueno, ¿qué pasa aquí? Sí, Un sí, momentito. Bueno, hay que ir Apunte sobre cerrando, nada, es que tenemos dos, pero... Sí, nada, muy breve. No, justamente esto vendría a confirmar lo que he querido defender, ¿no? Que la delgadez nunca puede ser un ideal, en todo caso será un juicio. Que el tema está en que entendamos que no es lo mismo seguir un ideal que reconocer que hay juicios, autojuicios y patrones de comportamiento, que es el de enjuiciar a una persona por su aspecto. Pero que nada tiene que ver con un ideal, nunca puede ser un ideal eso. Es que, Eso bueno, es lo que yo ahí y quiero que Marga hable, pero sobre todo es que el ideal no es que puede o no, es que debe. O sea, lo que pasa con los ideales es que van ajenos a la forma en la que los sujetos conforman sociedad, están ajenos hasta ellos mismos. Uno puede decir, no debería ser así, pero la cosa es que se han configurado paradigmas de tal forma que, bueno, se empiezan a retroalimentar y nos los tragamos. Entonces, sí, o sea, creo que todos podemos llegar a compartir que el ideal de los cuerpos no debería ser hegemónico. La cuestión es que está, es, o sea, desafortunadamente es lo problemático, creo. Has tocado un terreno muy complejo, porque claro, ¿qué sucede? La Organización Mundial de la Salud ha concebido la obesidad como una enfermedad y desafortunadamente incluso en los programas de formación de trastorno del comportamiento alimentario está añadido como un apellido, es decir, por ejemplo, mi título dice Maestría en Trastorno del Comportamiento Alimentario y Obesidad, y yo taché la palabra obesidad. La razón es simple. La palabra obesidad desde su etimología significa aquel que se lo come todo, ¿sí? Y eso ya es estigmatizante desde el principio, desde el momento en el que se nombra, ¿vale? Cuando ustedes me leen en cualquier texto, incluso de clase, yo escribo la palabra obesidad con un asterisco en la O, en la E, ¿vale? ¿Por qué? Porque de alguna manera estoy diciendo esta palabra no debería ni siquiera usarse, ¿vale? ¿Qué sucede? Hay muchos paradigmas en salud que de alguna manera están cuestionando esta lucha contra la obesidad para poder poner pie sobre que la diversidad corporal existe y que hay cuerpos que son no normativos que están sanos. Porque lo que ha pasado con la lucha con la obesidad, contra la obesidad es precisamente encasillar todos los cuerpos no normativos como cuerpos que están enfermos. ¿Y qué sucede aquí? Pues que eso genera estigmatización del peso corporal y nos lleva a lo que les comentaba ahora, a que los profesionales en salud vean a una persona. Por ejemplo, el ejemplo es claro, viene una persona con un cuerpo normativo a consulta, le expresa los síntomas al médico y el médico lo que va a hacer es enviarle una serie de paraclínicos para evaluar si esa persona tiene algo, ¿ya? Eso no sucede en consulta cuando llega una persona de cuerpos no normativos, ¿sí? Lo que sucede en consulta es que ni siquiera te preguntan los síntomas, sino que de una vez te hacen preguntas en relación con tu comportamiento alimentario, tu actividad física y asumen que tú no cuidas de ti mismo, ¿sí? Y eso es estigma de peso. Entonces, esto lleva a que las personas primero dejen de acudir a consulta médica,
Pues porque, ¿para qué voy a acudir a consultas si siempre me van a decir lo mismo, ¿no? Si me partí un brazo, me enterré una uña o tengo una afección gástrica, me van a decir baja de peso, después vienes, ¿sí? Entonces, ¿para qué voy, no? Y en segundo lugar, pues esto genera que se deje atrás muchos diagnósticos que ponen en riesgo la vida de ese ser humano. Entonces, cuando decías que es un trastorno, pues no lo es, ¿vale? No es un trastorno del comportamiento alimentario. ¿Qué sí es un trastorno del comportamiento alimentario o qué sí es una conducta alterada en la alimentación que podría, ojo, podría o no generar aumento de peso? Es la conducta de compulsión por la comida, ¿vale? Pero eso tampoco se equipara con adicción. ¿No es lo mismo? No. No tiene... Vale, ok. ¿Vale? ¿Qué sucede cuando tú eres adicto a algo, ya? En el tratamiento, pues lo que queremos es que dejes de tener contacto incluso con la sustancia, ¿sí? Eso por un lado en el tratamiento. Y cuando se trata de la comida, pues ¿cómo voy a dejar de tener contacto con la comida? Total. ¿Sí? O sea, necesito la comida para vivir. Entonces ya por ese lado en el tratamiento es imposible equipararlo con el tratamiento de adicciones. ¿Qué sí sucede? Pues la comida es un gestor emocional por naturaleza. Todos lo usamos y lo aprendemos desde que nacemos. Es decir, yo lloro y ¿qué hace mi mamá cuando soy un bebé? Pues me pone en su pecho y me da leche, ¿ya? ¿Qué encuentro yo en ese momento? Encuentro calma, encuentro regocijo, encuentro un lugar seguro. Entonces es habitual que cuando te sientes estresado, agobiado, triste, ¿sí? O incluso si quieres celebrar, pues acudas a los alimentos, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay un trastorno por atracón, pues justo ese momento de regocijo, de calma y demás, pues es una conducta o un patrón de comportamiento que se va repitiendo, pero que al final, como cualquier otro síntoma alimentario, está respondiendo a algo que no puedo gestionar de otra manera, ¿vale? Pero eso no significa que sea adicto a la comida, ¿sí? Porque si concebimos a las personas como adictas a la comida, pues de alguna manera lo que vamos a estar haciendo es recomendar cosas que en personas con extrema delgadez lo veríamos como un síntoma, ¿sí? Y por eso es que es tan difícil y te metes en un terreno tan... que me encanta, porque yo lo estaba así como pasando, pero es una discusión que tenemos todo el tiempo, quienes trabajamos desde la salud en todas las tallas, porque al final lo que estás haciendo es, en tu consulta médica incluso, recomendar síntomas, ¿sí? Y dar estrategias que son sintomáticas, pero que en personas con corporalidades de riesgo vital, ¿sí? O que ya están en una delgadez extrema, las ves como terribles y hay que corregirlas, pero en personas que llegan con corporalidades no normativas se las estás recomendando, ¿vale? Entonces, pues por ese lado es la lucha, ¿no? que hacemos desde el enfoque de salud en todas las tallas, el poder darle una atención en salud a las personas independientemente de su tamaño corporal, pues y por aquí había ya, una mano eso, levantada últimas al final dos, y ya, aquí Xavi había, pero tendrían que ser muy breves porque ya porque estamos- tenemos que cerrar. así que adelante. Tienen las últimas palabras. Yo, digamos, me va a costar mucho ser breve, pero lo voy a intentar porque va a ser como una cosa que ha pasado por muchas cosas. Primero lo que quería mencionar es que, bueno, teóricamente han hecho un recorrido que ha saltado de aquí para allá y muchas cosas que es importante recalcar, pero yo creo que, por ejemplo, la transformación de todas las cosas en mercancía, pasando primero por Marx, a la Escuela Frankfurt y Lacan como el gran papá de todos estos, va a ser fundamental, creo que para poder entender también la relación con la corporalidad, pero también creo que hay una cosa que no se ha tocado aquí, que es desde qué aspecto cultural lo estamos viendo, ¿vale? Por ejemplo, yo viví en Asia un tiempo y estar, por ejemplo, en Corea, había una relación con el cuerpo muchísimo más agresiva de la que hay acá. Tú podías ver afuera de los gimnasios una propaganda donde había un cerdo, literalmente un cerdo, que decía, este eres tú, ¿quieres estar así? Si no, inscríbete a nuestro gimnasio con el descuento. Bla, bla, bla. No te puedo creer. Pero había imágenes de este tipo. Sin filtro. Totalmente. Y también, ya que habías mencionado justo lo de Ariana Grande, decía, claro, Ariana Grande a mí no me resonaba tanto en este momento por todo lo que había visto,
pero allá tú veías cientos de Arianas grandes todo el tiempo. No era solo una personalidad, sino todas las chicas, porque si te pones a pensar, por ejemplo, tanto en Japón como en Corea, por lo menos, el J-pop y el K-pop sacan 40 grupos mensuales. ¿Cuántos de esos triunfan? No sé, conocerán Blackpink o cualquier cosa de estas, pero todo el resto de chicas que igual siguen siendo trainees y demás, siguen estando sujetas a estos estándares brutales ¿sí? Y ahí también me cabe a mí la duda hasta cierto punto, en teoría ellas no quieren, la gente que está ahí no quiere, se escapa para comer cosas y demás, pero hay una presión brutal, tanto social como de la compañía que les contrata, que de alguna manera siento que hay una inducción hacia este tipo de trastornos, y si eso es posible, que yo creo que sí. Pero igual, pregunto porque tampoco es mi campo la clínica para nada. Y por otro lado, la visión de la hegemonía en el cuerpo masculino, porque muchas veces ahora en Asia no es el hombre musculoso que se inyecta cosas, sino más bien el apoderarse de, digamos, la cara femenina con un cuerpo masculino. Verme mucho más tratado, con maquillaje, hasta cierta manera delicado, pero también poderoso al mismo tiempo, que me parece una doble ofensa a la feminidad de la sociedad. Wow, brutal. O sea, pensar que la hegemonía de los cuerpos la pensamos como si fuera totalizante y global, y pues también responde a contextos culturales. Y me encanta la carcasa de tu celular. Y qué interesante la versión de Oriente, de Oriente, más de asiática, más por ahí que no lo tenía, que era tan así también. Que se porque también... yo pensaba, cuando preguntaste desde qué óptica lo estamos viendo, yo pensé de la occidental, evidentemente, occidental, American Way of Life, etc. Pero que haya llegado a Oriente, bueno, claro, es como... También la idea de justo como, digamos, si Latinoamérica presenta igual, el hecho de que no... de que lo hayas dicho, de que no te juzgan el cuerpo. Yo te prometo que ahora mi pareja, porque te trabaja muchas cosas, mi pareja te dio que ir a buscar piso aquí, y ella se ve muy latina, digámoslo así. No sé, suena feo, pero para decirlo en este contexto, y ha pasado por 40 y pico de pisos, y no les quiero contar las historias de... Es como hacer un casting en Hollywood hoy en día, conseguir un piso en Barcelona es como ganarte un papel para interpretar sí, la ¿eres español? No, bye. Claro, no, pero también como que haya habido como de verle a ella, las propuestas, las cosas, el cuerpo, lo que está, de dónde vienes, Lo he vivido en primera persona y no hace mucho. Entonces, ¿y cuál es tu nacionalidad? ¿Y qué nacionalidad? ¿Para alquilar un piso? Claro. O sea, yo estoy de acuerdo con ella también, pero ella se ve, digamos así, es mucho más voluptuosa en el sentido como latino, y claro, por esto hay cientos de cosas que pasan por la mitad. Entonces yo le veo, y a ella aquí le veo más que nada en eso de, sí, aquí debería buscarme un gimnasio, debería, tal vez no comamos tantas cosas de estas. Y ya ves cómo, claro, eso empieza a penetrar, y como tú decías, en el sentido de ideal, y no el ideal, no sé, como quitarlo de pensar que es bueno o alguna cosa. Eso, no hay que confundir ideal con bueno, totalmente. El ideal es sino ideal desde, no sé, podemos plantearlo desde lo neoplatónico, en el sentido en el que te va a configurar desde un espacio que está metafísico. Desde el uno, desde la hipóstasis de Plotino. Sí, claro, desde una cosa que va por encima de todo, del cual se deriva todo aquello que se representa desde ese lugar. Por eso el ideal no lo configuramos, bueno, lo configuramos nosotros, pero no lo configuramos en primera persona, lo alimentamos y nos alimentamos de él, es bilateral. Y no es como, por eso te decía Alex, como no es que no debería ser, no es que no debería o sí debería, es que es el problema. Y atraviesa el autoconcepto y el autoestima de maneras distintas. Mira que me llama la atención eso que dices de tu pareja, porque en consulta yo he podido evidenciar que mis pacientes se sienten mucho más presionadas en su país de origen, que es Colombia, porque hago clínica en Colombia, que fuera de él. Entonces me llama la atención que en el caso de tu pareja sea al contrario, pero entiendo y destaco que igual ese ideal nos atraviesa de maneras distintas. ¿Sí? Y hay solo una chispita que quiero botar, que no voy a desarrollar, pero es porque yo con mis compañeros estamos en el mundo de los videojuegos y en estas cosas. Se ve la composición justamente de los cuerpos ideales en todos estos mundos que están orientados
a ser heteronormativos por un lado y por otro lado totalmente patriarcales. Sí, Entonces, ¿cómo configuramos ya no los cuerpos de las mujeres solamente en la realidad, sino también en lo digital? Entonces, claro, consumo esto, digo esto, veo esto. Sumado a eso también la sexualización en el anime, que uno lo ve todo el tiempo, yo lo dije por tu carcasa, yo también consumo bastante anime, y la sexualización de los cuerpos es irrisoria, o sea, aparece cualquier persona que simplemente está dibujada con unas tetas al aire por el hecho de estar dibujada, porque no tienen nada que ver sus tetas con el compromiso de su personaje. Y es, bueno, en fin, eso es otro tema también interesante. Pero, y ya, mira, hoy nos hemos alargado un montón, pero y ya, pero bueno, Xavi y Yo cerramos. una cosa muy cortita. A mí lo que me ha roto más de lo que había explicado, que una cosa digo, hostia, que queda de vueltas, pero que, ¿no? Tomando a Ariana Grande, que es el ser delgada o para satisfacer lo que crees que es lo otro quiere, que a veces es real y a veces no. ¿No? El ser delgada porque es lo que aparentemente gusta a la sociedad, ¿no? En principio, ¿no? Eso, más o menos, en principio es parte de aquí, en principio. Y después, pero claro, llega igual a un punto ya extremo, habéis planteado, si lo he entendido bien, como que es una rebeldía a decir, pues estoy más delgada y, ¿no? ¿Habéis dicho eso o lo he entendido mal? No, una rebeldía no. Es que ahí me he perdido, Vale. ostras, como que estoy delgada como para decir, ahora que, no sé, igual lo he entendido mal, es que también hay que ser, hago mucho hincapié en lo que dice Margaret y lo repitió en varias ocasiones. Todos los cuerpos son distintos y en ese orden de ideas todo tipo de sintomatología va a llevar a diferentes diagnósticos si es que lo hay. Entonces, pues me pareció genial que Margaret empezara que no podemos diagnosticar a Ariana Grande porque no sabemos quién es de la vida de Ariana Grande. Lo pusimos por, no sé, por como es una excusa para hablar de algo, como lo solemos hacer aquí, que es como una excusa para hablar de una problemática más grande. Eso por un lado. Sí, igual entiendo que se haya entendido esto, porque sí que hay algo de eso, de que no es una rebeldía, pero sí a veces, y podría ser, yo vi un par de entrevistas, es verdad que no la conozco, no la podemos analizar, Sí. pero bueno, ya que estamos aquí, ella no lo va a escuchar, nos da igual. Ahora es que comentar. Creo que es una manera, más que de rebeldía, de también poner como una especie de límite a una cuestión muy alienante de siempre tener que ser lo que todo el mundo quiere que sea, de siempre estar en el podio, de siempre ser el ideal, etcétera, etcétera. Así como que puede jugar un poco ese doble factor de ser la deseada y la que tiene valor fálico, ¿no? La que tiene la elegida por todos, a la que eligen, ¿no? Y de hecho, bueno, esto de los triángulos amorosos que tiene, que es muy propio de cierta estructura de pensamiento, si se quiere, hacer triángulo. Pero también hay algo de me elige a mí en lugar de ella, ¿no? De ser la favorita, la única elegida y tal. Hay algo de ese dominio, pero también hay algo del orden de, yo no diría una rebeldía, pero sí la privación, que es el poder tomar posición a partir del decir no a algo. Evidentemente es de forma inconsciente. No es como no es algo que haga de forma consciente porque le está trayendo efectos muy reales, ¿no? Si la vemos, no debe estar pasándola muy bien. Uno lo sabe. Ya, entiendo. A ver, pero como no está sana, o sea, porque yo no asocio delgado con sano, o sea, yo al revés, yo veo a alguien tan flaco y digo, ostras, no está muy fina, no sé, ni psíquica ni físicamente, está mal. O sea, yo asocio la delgadez con enfermedad, al revés, yo siempre he asociado más la delgadez lo con que se enfermedad. sostiene, yo creo que Con esta cosa flaca, no la delgadez normal de una persona flaca, que por contextura que flaca. Esa delgadez de cuando ya tienes la cara... No, es que te entiendo un montón el punto, o sea, te entiendo un montón y yo creo que también tengo internalizado eso, pero yo creo que esto me llevo porque yo también aquí, pero para no, yo también tengo mis deseos disparaditos en varios momentos de mi vida, como de lo que me llevo lo que ha hecho Margaret, que me parece genial, más que todo es no relacionar salud con peso, o salud con... Eso me parece fundamental. No, pero en casos extremos así, perdón, pero para mí sí. Para mí sí, yo veo a una persona con esa característica que pesa 30 kilos y mide 1,70 m y yo te diría que muy sana no debe estar, que le puede dar, han dicho, una muerte súbita. Y bueno, lo mismo con el otro extremo también, una persona, acaban de nombrarla, no dijeron obesidad mórbida, pero algo de morbilidad, tampoco creo realmente que sea muy sano, o sea, también no idealicemos, ¿no? O sea, la ideal es un equilibrio, yo creo, ni la delgadez extrema, ni tampoco ningún extremo al final creo que acaba siendo saludable, aunque ya sería meternos ya con la cuestión de qué definir qué es saludable y qué no. Pero bueno. Yo creo que igual es importante que nos llevemos
cuando hablemos de corporalidad, entender que el comportamiento alimentario es lo que se evalúa cuando se habla de alguna alteración en trastorno del comportamiento alimentario, ¿vale? O sea, como no relacionar peso con X o Y diagnóstico o con X o Y síntoma, porque es que justo eso es lo que ha limitado el acceso al diagnóstico a muchas personas, incluida yo. Entonces, si tú no tienes un cuerpo como estereotipado para una anorexia nerviosa o para tener como síntomas restrictivos, pues es que nunca vas a llegar a recibir tratamiento por ello. Entonces sí que es importante que, claro, visualmente podríamos inferir que ella no la está pasando bien porque posiblemente, y podría decirlo, está teniendo frío. Porque ¿qué pasa con la delgadez extrema? Pues que la temperatura corporal disminuye y probablemente va a tener algo que le llamamos lanugo, que son unos pelitos que le aparecen a las personas en la piel para poder sostener la temperatura. Pero más allá de eso, yo con una foto no puedo decir más. Podría inferir muchas otras cosas, ¿sí? Pero hacerlo nos pone en esta posición de como separar o sea, no de separar, sino de reducir a la persona cómo se ve y creer que con el cómo se ve puedo entender su salud. Entonces sí que eso quisiera que se lo lleven, ¿ya? Porque pues podría limitarle a otros el acceso a un diagnóstico y por supuesto a un tratamiento. Sí, y yo creo que, bueno, esta adverto puede ir más para largo. Solo quiero antes de finalizar hacer una mini cuña publicitaria, y es que, momentito, tenemos un club de lectura sobre el deseo que va a empezar el 11 de febrero. Vamos a hablar de Schopenhauer, vamos a leer a Schopenhauer, a Foucault, a Lacan, a Freud, a Borges, a Cartarescu, cada una de las cositas pequeñitas durante 3 meses, cada 2 semanas. Si le llama la atención y le llamó la atención este espacio y quieren hablar del deseo, que también tiene bastante que ver con esta cuestión, pues nos pueden escribir y muchísimas gracias, Márgara, por este espacio, la verdad, es increíble. Gracias, amigos. Yo también quiero dar una publicidad. Bueno, les comenté al principio que estoy un poquito quieta con el tema de redes por todo lo que implica migrar, pero pues igual si les interesa el tema, si quieren como ver otros espacios en los que he participado y demás, me pueden seguir como Llénate de Ti con Marga en Instagram. Y pues en el link los lleva a mi página web, donde van a encontrar algunos podcasts en los que he participado y un poco mi historia de por qué hago lo que hago. Y bueno, estoy un poco quieta, se los advierto, pero pues intentaré que esta sea la puerta, ¿no? Para poder volver a hacer divulgación desde el otro lado del charco. Y bueno, encontrarle también sentido a hacerlo estando aquí, porque de alguna manera ha sido como una pequeña renuncia que he hecho por haber migrado, porque mis trabajos, pues sí que hay uno que se topa un poquito con TCA, pero hay otro que está completamente distante del tema. Entonces sí que, pues ahí les recomiendo, voy a contar cuántas cabezas hay, cuántos seguidores tengo. Llénate de Ti con Marga, para que la sigan en Instagram y vayan y la chismoseen. Gracias, y bueno, y aquí estamos todos los jueves, así que...